Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más, lamentablemente en este formato que hoy nos va a ofrecer Jesús Centenera Aulecia, del cual os hará una pequeña introducción su amigo Alejandro. Alejandro, cuando quieras. Que muy buenas tardes y gracias a Marga y a Elena por haberme invitado a presentar a... Me ha gustado, Marga, lo del amigo. ¿Por qué? Porque con Jesús estoy muy vendido. En primer lugar y sobre todo es amigo. Es un personaje peculiar al que merece la pena conocer en persona. Gana en las distancias cortas porque es una persona de formación muy plural. Es licenciado en Geografía, doctor en Historia, diplomado en Comercio Exterior y ha dedicado toda su vida profesional a la formación y a la internacionalización. Ha vivido en muchos países, habla muchos idiomas, pero curiosamente, sin embargo, es un hombre con muchas inquietudes. De estos hombres renacentistas. Es uno de los mayores expertos en Roma y tiene la mayor página web sobre temas del Imperio Romano en España, con decenas de miles de fotografías. Ha publicado libros sobre materias muy distintas, desde los discursos de Hitler a temas relacionados con el Imperio Romano, y trabaja como formador y como consultor y como especialista en temas de comercio internacional. Y hoy además tenemos el privilegio de tener una conferencia de un tema que está de absoluta actualidad. Hoy en día todos los periódicos de Europa han abierto sus primeras páginas, sus portadas, con una noticia que va desde la conferencia de Yalta a las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que han estado discutiendo sobre Europa sin que Europa participe en el proceso. Y el tema que va a tratar Jesús es el tema del papel o del juego que dio las relaciones entre Rusia y España. Habla de un tema simbólico, Rusia como el enemigo simbólico del régimen o de la dictadura franquista y España franquista como un paradigma también para el gobierno soviético en aquella época. Sin más, Jesús, a tu disposición estamos y te escuchamos con atención. Un abrazo. Muchas gracias, Alejandro, por tus amables y cariñosas palabras. Yo digo que más que un hombre del Renacimiento, lo que soy es un diletante, que como me aburro con las cosas paso de una a otra y picoteo en todos lados. Lo que sí que digo muchas veces es que lo que menos tengo en mi vida es tiempo. Siempre hago tantísimas cosas que no me da tiempo. Y entonces procuro, siempre que doy una clase, una conferencia o hablo de algo, que la gente que venga se vaya con más de lo que han venido cuando llegó. Yo no pretendo saber la verdad desde hace muchos años. Siempre me acuerdo del cuento indio de los 5 ciegos y un elefante. Y uno decía que es liso y puntiagudo y que el elefante era eso. Y como le decían que no, pues tocaba la trompa y decía esto no. Y llegaba el otro marfil y decía, ¿ves? ¿Ves? Es lo que digo. Y el que tocaba las piernas decía, no, los elefantes son cilíndricos, rugosos, muy grandes y además es que tengo razón porque lo he visto 4 veces, ¿no? Y el que tocaba la panza y la cola y cada uno una parte, ¿no? Y yo creo que en la vida nos pasa eso. Nosotros tenemos una serie de experiencias vitales que nos han marcado en nuestra educación, en nuestra juventud, en nuestra manera de ver el mundo, y casi todo el mundo cree que tiene la razón, no la razón de cosas concretas, sino de la visión del mundo. Los alemanes lo llamaban el Weltanschauung, que no es solo una ideología política, es una manera de percibir las cosas. Cuando yo era más joven, en los años 80 en la universidad, tenía todo tipo de amigos. Estudiando historia en el año 82, pues una carrera combativa. No tanto como en el año 73, pero había un poco de todo, ¿no? Y yo me mezclaba con gente muy distinta a mí, de manera de experiencia vital, de familia, de educación, de principios, de valores, y aprendí muchísimo. Como empecé a estudiar ruso, pues también me empecé a empapar un poco de ello, ¿no? No hay nada como que un compañero con 18 o 19 años venga y dice, bueno, como dicen las tesis de Feuerbach, y tú dices, ¿y ese quién es? Y entonces corriendo a la biblioteca para sacar y echar un vistazo, ¿no? Bueno, ¿habrás leído Estatismo y Anarquía de Bakunin? Pues no, yo con 18 años no era lo que me gustaba, ¿no? El tema es que tuve que hacer un esfuerzo grande y lo que he pretendido siempre en mi vida es buscar un poco la ecuanimidad. Eso no quiere decir que todo el mundo sea igual, que todas las cosas valgan, que ponga siempre la equidistancia, pero sí hacer un esfuerzo por mirar la vida desde otro punto de vista. Lo que os voy a contar hoy surge de un mal estudiante. Yo acabé mi carrera y ya casado y varios años después decidí hacer el doctorado y como el tema de Rusia me gustaba y hablaba algo de ruso un poquito, pues empecé a investigar y oye, las relaciones España-URSS
y tardé casi 14 años en presentar la tesis. Iba pidiendo prórrogas y prórrogas y prórrogas, y la verdad no es que tardara 14 años haciendo eso, es que mientras criaba 3 hijas con mi mujer, tenía una familia, tenía que trabajar, estaba metido en política, o sea, muchas cosas a la vez. Pero durante muchos años me fui a muchos archivos, y lo que os voy a contar probablemente sea una visión distorsionada, pero no es arbitraria. Está basada en 1000 periódicos, la mitad de ellos en ruso, en 500 libros de 7 idiomas diferentes y en varias entrevistas personales, desde el embajador Dubinin hasta Vernon Walters, el general americano, o Marcelino Oreja. O sea, el tener la posibilidad de ver a mucha gente. Luego, con la misma información, cada uno saca conclusiones diferentes. Pero lo que he intentado muchas veces es que mi labor de investigador no influya en cómo presento los datos. Luego, como soy un poco gamberro, pues también aprovecho y meto alguna morcilla y hago algo de provocación. Pero lo que voy a intentar es abrir un poco la mente y decir, os voy a contar una parte de la historia de vuestras vidas que la mayoría de vosotros habéis vivido en primera persona y que habéis visto cosas mirándolo desde varias perspectivas. En lugar de hacer una presentación única de Prezi, como he hecho otras veces, he ido buscando vídeos, fotos, imágenes que recojan parte de esto y las quiero compartir con vosotros. Con lo cual, con vuestro permiso, empezamos y nos vamos a ir al año 75. Españoles. Franco ha muerto. Don Carlos, no se ponga usted tan serio, hombre. Yo solo tenía 12 años y vengo de una familia católica, conservadora. Había tenido en la guerra civil tíos que habían estado con la República y tíos que habían estado con el movimiento de Franco, ¿vale? Yo creo que una cosa que haría mucho bien al país, y esto es una opinión personal que no tiene que ver con la charla, pero aprovecho porque es el momento de decirlo, sería que un día los partidos de derecha reconocieron que lo que hubo fue un golpe de Estado contra la legalidad republicana que arrastró al país a una guerra de 3 años y muchísimas muertes. Pero sería también bueno que la izquierda entendiera que lo que había no era una república como la francesa o una democracia como la actual. Que no hay nada como leerse las frases de Largo Caballero para ver un poco cómo se entendía la política entonces. Y que una cosa que deberíamos aprender todos es a no pretender juzgar con nuestros patrones actuales hechos históricos del pasado. Eso no quiere decir que se justifique todo y que todo valga y que pongas a todo el mundo en el mismo rasero. El tema es que en ese momento hay varios países que no tienen acuerdos diplomáticos con España. Uno muy significativo es México, que ha sido uno de los grandes receptores de la emigración republicana. Al principio la gente se va a Francia por motivos prácticos de cruzar la frontera. Luego los franceses son todo menos cariñosos y los meten en campos de concentración. Pero una parte muy importante se va a México. Calculan que entre 600.000, 1 millón, no me atrevo a decir la cifra, pero pensar que México hoy tiene 120 millones, entonces tenía unos 30. Pero gente educada, con estudios, maestros, profesiones liberales, sindicalistas, pues no creéis que había muchos. A lo mejor el impacto total no era del 2-3% sobre la población. Sobre unos segmentos de la población concretos podemos estar hablando que a lo mejor los españoles llegaban a ser el 10-15%. Y había desde los profesores universitarios a los que abrían panaderías, ¿no? Yo viví en México y es gracioso cómo imitan a los españoles, las cosas que dicen, el impacto que tuvo España de verdad, no en la colonia, sino posteriormente. A Rusia, que en teoría es donde deberían haber ido la mayoría, se fueron los niños de la guerra, que sacaron por Bilbao y por Valencia para que no sufrieran las barbaridades de la guerra civil, pero también se fueron algunos camaradas comunistas, que en cuanto pudieron se fueron a Rumanía o mejor a París. Yo he conocido niños de la guerra, he conocido un piloto republicano que volaba en los Mosca, porque era el marido de mi profesora de ruso. He podido hablar, insisto, yo tenía 12 años, era muy chaval, pero he tenido la posibilidad de hablar con gente que estuvo en la guerra civil, gente que peleó en la guerra civil, gente que estuvo en el exilio y gente que se fue a la Rusia comunista y que vieron, pues hombre, que no es esto, no es esto, ¿vale? El tema es que España no tiene relaciones con el bloque del Este y entonces dices, bueno, pero no tenía ninguna relación. Lo que más sale en la prensa, lo que saben los periodistas es el gol de Zarra, la final de la Eurocopa que va a España que pone, pero en realidad hay muchísimas más cosas de relación entre los dos países. Y sin embargo, hay una barrera que ha adelantado antes Alejandro y creo que es muy relevante, que es la mitología.
La mitología es cuando distorsionas la realidad y la elevas a la categoría de mito, ¿vale? Y quiero compartir con vosotros la siguiente, que no había embajada soviética, y si no había soviética, no había ninguna del bloque del este. Y viene la parte de la mitología que os decía, y voy a compartir un trozo muy pequeñito de YouTube de Mark Felton. Para mí es uno de los mejores que habla de temas de la guerra, y voy a poner un trocito solo. Just over a month had passed since the surrender of Nazi Germany, following the signing of the instrument of surrender late in the evening of the 8th of May 1945. The Soviet government had announced the victory to the war-weary and exhausted population early on the 9th of May. The Soviet Union had paid the highest price of all the Allied nations that fought Germany, losing 27 million soldiers and workers, vast stretches of its country and cities in ruins. Stalin had ordered that a great victory parade be held, giving the official order on the 22nd of June 1945, the 4th anniversary of Operation Barbarossa, the German invasion of the Soviet Union. During the parade, Stalin honored, at least for the time being, the two marshals who had delivered to him Berlin, Georgy Zhukov and Konstantin Rokossovsky. They rode through Red Square on white and black stallions, respectively. Stalin and the Soviet leaders watched atop Lenin's mausoleum. In amongst the marching troops, blaring bands and rumbling vehicles, was a part of the parade loaded with symbolism, the Flag Disposal Regiment. "200 hand-picked troops from the 1st Internal Troops Division, Felix Dzerzhinsky, of the dreaded NKVD, marched with an extraordinary display of German and Nazi standards and regimental colours. Their significance was obvious to all who witnessed." Vale. Yo creo que no hay que saber mucho inglés para ver qué es el desfile de la victoria en Moscú del año 45. Y yo creo que quizá en casi todo Occidente hay una visión distorsionada de lo que ocurre en la guerra. Yo creo que la guerra la pierden los alemanes por dos motivos. Uno es por la tremenda resiliencia del pueblo ruso. 27 dice, yo he dos autores, 20, 23, 25 millones. En cualquier caso es una barbaridad. Para que os hagáis una idea, todas las víctimas americanas en Vietnam, no sé si son 58.000 muertos, ¿vale? Todas las víctimas británicas en la Segunda Guerra Mundial son 300.000. Estamos hablando que es un golpe con una guerra, dicen en alemán, Vernichtungskrieg, que es una guerra de exterminio. Y es una guerra de exterminio salvaje, como no se había hecho en Occidente. Y eso marca a fuego y sangre el pueblo ruso. Recordar que es una dictadura durísima, que lo que hace es, han tenido un enemigo exterior, han salido fortalecidos, y eso justifica todo. Justifica el Gulag, justifica la industrialización masiva, justifica las hambrunas de Ucrania, justifica la represión política, todo. Porque se convierte en un símbolo. El nazismo es la bestia negra. Y fijaros, estamos en 2022. Todavía hoy sigue habiendo unas manifestaciones grandísimas el Día de la Victoria, tiene el Día del Defensor de la Patria, está ingrained, enraizado totalmente. Los niños en el colegio aprenden eso, hacen festivales y bailes de este tema. Para ellos es un tema que es la esencia hoy de Rusia, está ligada a unos hechos que sucedieron hace 76, 77 años. Está vivo en la memoria absolutamente. Pues imaginaos si esto es hoy en 2022, cómo debía ser en 2025. Porque claro, es que me encuentro con que en esa época Franco había estado en Hendaya con Hitler. Es que le habían ayudado y le habían mandado la Legión Cóndor. Pero es que Mussolini había mandado divisiones de voluntarios. Ayudando a Marcelino Oreja a preparar sus memorias, vi algo sobre los tradicionalistas carlistas. En el año 34 ya se estaban entrenando en disparar ametralladoras en Italia. Lo que la gente piensa es, bueno, es que se precipita todo en el año 36. No, hombre, no. Desde el año 31 hay un caldero a punto de estallar y las dos partes están pensando qué hacemos si la otra parte no respeta la democracia.
Y en este país cainita nuestro hay una cierta alternancia. Primero ganan los republicanos de izquierdas y de centro, luego ganan las derechas con la CEDA y luego gana el Frente Popular, y no hay una tendencia a aceptar los resultados de la otra parte. Y ahí está la Revolución de Asturias del 34 y ahí está pues, el golpe de Estado de los militares del 36. ¿Vale? El tema es que cómo soporta la Unión Soviética que haya algo como esto, ¿no? Como que dices, oye, que este tío que le han ayudado y está ahí. Y entonces, bueno, nos hemos cargado a todos los dictadores, al de Hungría, al de Rumanía, pero este se nos va de rositas, ¿no? Luego volveré sobre ello. La realidad es que hay toda una mística de las brigadas internacionales, de la guerra civil, del no pasarán, que constantemente, yo he oído a rusos que no hablan español decir en broma al oír que eres español, no pasarán, porque se queda, ¿no? Y ellos tienen, fijaos, tienen hasta libros, ¿no? De On nie praidut, ¿no? Estaba muy metido, muy enraizado donde tenían esto, ¿no? Yo un día en broma le dije a esta persona, oye, dale a tu padre y ponle la cancioncita que ponían, ¿no? De marzo del 39, la de ya hemos pasado, ¿no? Un nuevo estilo invade rápidamente las calles que se pueblan de la propaganda de los vencedores. El espectáculo resulta similar. Bueno, to make a long story short, para no enrollarme, el tema es que tiene una categoría de mito para los rusos tremenda, para los soviéticos, porque España, la España franquista, representa todo lo que es la esencia contra la que han luchado, lo que han muerto 27 millones. Entonces no es abrir relaciones, era un tema anatema, un tabú. Y sin embargo vais a ver que para lo que me interesa sí, para lo que no, no. Pero del otro lado también pasaba. La División Azul son voluntarios. Es gente que dicen, hay mucho falangista ahí metido. Por cierto, tuve la suerte de conocer también a una persona que había luchado en la División Azul hace muchos años, el padre de un amigo mío doctor, que me enseñaba los mapas que tenían en la Cruz de Hierro de segunda clase. Bueno, pues es mucha gente que yo creo que en un momento determinado, desde nuestra perspectiva actual, no lo vemos, que la gente iba voluntaria a la guerra. Estoy leyendo ahora Los cañones de agosto y en la Primera Guerra Mundial que había gente que se iba voluntaria a la guerra y sonriendo y cantando a la guerra, a una guerra moderna, que luego acaba en trincheras, ametralladoras, morteros, gases, o sea, tremendo. Pero también para España, la Rusia soviética representaba el enemigo eterno, el enemigo que nos había machacado, que había querido terminar con los valores de España. También estaba el tema del oro de Moscú. Como muchos de vosotros sabréis, la República necesita armas, la Unión Soviética manda asesores militares, manda aviones, manda tanques, pero los cobra. Oye, a mí no me parece mal. Igual que los americanos, con el préstamo ya riendo, le prestaron barcos y aviones y destructores y municiones y ametralladoras al Reino Unido, que luego tenían que pagar. Bueno, pues los rusos hacen lo mismo. Dicen, oiga, usted tiene dinero, pues págueme. Y como los billetes de la España republicana no valen nada, pues me llevo el oro del Banco de España. Pero claro, imaginaos lo que es para el otro bando el decir, claro, es que el oro que había aquí lo han robado estos señores, se lo han llevado los comunistas. Yo creo que el que quiera saber esto, hay dos libros muy buenos, el de Ángel Viñas, pero sobre todo leer lo que dice el propio Negrín, que lo cuenta perfectamente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Con lo cual hay una visión distorsionada del otro, de que realmente la Unión Soviética es el pandemonium, el compendio de todos los males, y el régimen franquista es lo peor de lo peor. Y entonces se muere Franco y dices, bueno, pues entonces ya podemos empezar a tener relaciones internacionales, ¿no? Bueno, yo creo que eso no es del todo así, que aquí hay un par de temas que estamos pasando por alto que creo que sería bueno que entendierais, ¿no? Antes de que se muera Franco, ya ha habido relaciones. Es el enemigo, está prohibido hablar con ellos, no se puede hacer nada de nada, pero no es verdad. No es verdad. Y voy a poneros algún otro ejemplo para que veáis en qué punto no es verdad esto que estamos diciendo, ¿vale? En un segundo, está aquí. Y lo primero que tengo son las cartas de Boado, ¿vale? Y la fecha que pone aquí es marzo de 1967. ¿Qué son las cartas de Boado? Bueno, pues la flota rusa empieza a pescar en las zonas en el Atlántico y claro, es que volver hasta Moscú
es muy lejos y no tienen bases de aprovisionamiento y no tienen dónde llegar. Y entonces dicen, hombre, nos vendría fenomenal parar en Canarias. Pero claro, Canarias es lo peor de lo peor, porque es el régimen franquista. Pero al final la Realpolitik acaba haciendo que haya cosas que se vean de una manera diferente a cómo se dicen. Y la realidad es que a través de la embajada en París se empieza a hablar y el subsecretario de la Marina Mercante, que es este Leopoldo Boado, acaba firmando con el ministerio, pone arriba Ministerstva Morskava Flota, de la flota mercante, un acuerdo por el que se permite que atraquen los barcos rusos en Canarias y que vuelen en las tripulaciones en avión para no tener que hacer todo el recorrido y poder poner tripulaciones nuevas y van cambiando y van haciendo, ¿no? Con lo cual, son muy malos, pero a la hora de la verdad sí que hay relaciones como estas. Y decía, más allá de lo que saben los periodistas, de que hubo que hacer lo de los pasaportes para ir a Moscú y entonces hizo a través de Holanda, mi padre, que trabajaba en KLM, me dice que él estaba cuando se prepararon los pasaportes de la delegación española, que se iba a ir para allá, porque no teníamos relaciones diplomáticas, pues no se podía hacer ni visado. Yo recuerdo que uno de mis primeros pasaportes, y no soy tan mayor, ponía válido para todos los países del mundo, excepto la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, Mongolia, China, Vietnam, iba diciendo los países comunistas, ¿no? Bueno, pues eso, además de esa cosa anecdótica, sí que hay esto. Y además empieza a haber intercambios comerciales, que si desembarcan tractores rusos en Bilbao. La realidad es que de facto se estaban produciendo una serie de acuerdos entre las dos partes que llevaban a eso. Hay una más importante también en la entrevista en Moscú, que es cuando López Bravo, ministro de Asuntos Exteriores, va a ir a Filipinas, y mira que hay maneras de ir a Filipinas. Bueno, pues la ruta más corta en realidad es sobrevolando la Unión Soviética. Y entonces él vuela y decía que tenían que hacer una parada técnica en Tashkent, pero entonces dicen que no, que la hagan en Moscú y le recibe un subsecretario. Claro, esto no quieren que lo sepa nadie, pero salta a la prensa. Y lo bueno de tener una prensa semilibre es que sale cómo puede ser que nuestro ministro de Asuntos Exteriores esté en la Unión Soviética hablando con un segundo nivel del ministerio, pero ahí está, ¿vale? Y la polémica, ¿no? Y lo descubre en la revista Pueblo y sacan un reportaje y al final el ministerio lo tiene que reconocer, dicen que ha sido una escala técnica, pero que la escala técnica que iba a ser en Tashkent y entonces dijeron que mejor Moscú. Y digo, bueno, es que la gente no tiene mapas, porque si tiene que hacer una escala técnica en Tashkent, aterrizar en Moscú no es ni medio razonable, ¿vale? El tema es que va habiendo pequeños contactos informales entre las dos partes y se van tratando, pero sigue habiendo esa manzana de que es muy difícil de tragar. ¿Cómo podemos reconocer a la otra parte? Recordar también que es que cuando se muere Franco, la Unión Soviética sigue siendo una dictadura tremenda, pero es que en España es una democracia a medias y hay una transición tremendamente delicada que es muy difícil, donde no está nada claro que las cosas fueran a acabar bien, ¿vale? Bueno, pues continúo. Estábamos en Franco ha muerto y hay un problema, que es que Franco ha muerto, pero España está metido dentro del mundo occidental. No solo porque tiene una economía capitalista, aunque no tenga una democracia burguesa liberal, militarmente, si los rusos eran los malos, los soviéticos y los americanos entran en una guerra fría con ellos, pues los enemigos de mis enemigos son mis amigos. La frase que decían los americanos de los dictadores centroamericanos, que es una aberración de la ética. He is a son of a bitch, but it's our son of a bitch. Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Bueno, pues en un momento determinado, Eisenhower, que os recuerdo que era el comandante en jefe de la liberación de Europa en Normandía, el día de, aquí le veis ya de presidente de Estados Unidos, dándole un abrazo a Franco, al que Hitler y Mussolini habían ayudado a poner en el poder. Yo creo que es muy bueno, hay varios artículos, yo tuve la suerte cuando hice en la parte del doctorado en la UNED, que leí mucho sobre el tema y que el régimen de Franco no era fascista, ni siquiera era totalitario a la alemana, era un régimen autoritario, militar, de corte católico, tradicionalista, oligopolista, pero aún así, pues era una dictadura como había en Sudamérica y los americanos dijeron, mira, nosotros no podemos dejar desguarnecido el Franco occidental. Luego Franco, de repente, es nuestro amigo y se firma el acuerdo de las bases. Claro, después de no habernos admitido en la ONU, que nos admitan en la ONU, que nos pongan bases los americanos y que nos digan que somos parte del frente occidental,
pues fenomenal para nosotros, ¿no? Como país desde el punto de vista del régimen. Lo que hay que entender que cuando he visto temas de la transición en España, muy pocas veces he visto que se pongan en el marco general de lo que eran las alianzas de la Guerra Fría, cómo funcionaba el mundo. Que países como Turquía y Grecia, que son enemigos naturales, que se odian, que están siempre chinchándose el uno al otro, que han llegado casi a las manos, que tienen el conflicto de Chipre como una herida abierta, están en la misma alianza. Y luego hay una cosa que se llamaba the grab, el atrapar, que era que cuando China se hace comunista, claro, de repente 2 de los grandes países del mundo lo son, pero Vietnam, que estaba en la órbita soviética, pero luego cae cuando Portugal cae en la Revolución de los Claveles, pues Mozambique, Angola, Cabo Verde, Guinea Portuguesa, se hacen comunistas. Abisinia, la antigua Etiopía, se hace comunista. Argelia tiene régimen socialista, Libia también, que son socialistas nominalmente, como Siria o como Irak. O aquí poner la India, para mí es un exceso. La India nunca fue un país socialista. Pero la realidad es que hay una visión de que el mundo es dos y que tú no te puedes quedar en medio. O sí se puede. Podríamos ir a una neutralidad a lo Suiza, a lo Suecia. Bueno, pues cuando llega el nuevo gobierno, el gobierno provisional de Carlos Arias, luego sube, gracias a Torcuato Fernández Miranda, sube Adolfo Suárez, pues Adolfo Suárez no sabe. Él ha sido gobernador civil, él viene, no habla idiomas, él ha vivido en España, tiene una visión del mundo español y lo que dice, bueno, ¿y nosotros por qué no nos vamos a llevar bien con otros países? Y de hecho, pues va a visitar, aquí tenéis a los hermanos Castro, y ahí va Adolfo Suárez. Y a mí ni siquiera me sorprende, porque recuerdo una anécdota que me contó Marcelino Oreja, que luego me repitió también Carlos Enrile, porque la conocía, que cuando Fidel Castro salió en la televisión cubana y empezó a criticar a España y al gobierno español y a los españoles y los genocidas y tal, que el embajador se fue a la televisión de Cuba y montó el pollo, porque dijo, no acepto que insulte a mi país. Y cuando llamando al Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo a Franco, ¿qué hacemos? Dijo Marcelino, no rompan con Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba, de todas las excolonias y de todos los países hermanos, es el que más razón y más trato hemos tenido. Pero imaginar la confusión de nuestros aliados americanos y de la OTAN, cuando todavía no estamos en la OTAN, cuando ven que España sale de la dictadura y el presidente del gobierno se va con Cuba, que para Estados Unidos, otra vez, era la bestia negra. Bueno, pero no es la única que hacen. Es que de repente me reúno con Yasser Arafat. Es que la OLP estaba considerada y está un movimiento terrorista. Ahora es Al-Fatah. Es un tema que es súper delicado y que no voy a abrir. La realidad es que los palestinos han sufrido mucho, pero la realidad también es que igual que el Israel de la preindependencia tenía un brazo armado terrorista, la OLP durante mucho tiempo actuó como una unidad terrorista. De hecho, los americanos les bombardearon en Trípoli, de hecho, los echaron de Túnez, de hecho, montaron un lío tremendo en Líbano. Entonces, el que representen al pueblo palestino y el pueblo palestino lo pase bien, mal o regular, no quita que para las cancillerías occidentales entonces Yasser Arafat era el líder de una organización terrorista. Y claro, esto, España, lo normal hubiera sido decir, yo tengo las bases americanas, en caso de guerra me van a atacar, pues lo que tengo que hacer es meterme en la OTAN y estar a la par con los otros, ¿vale? Pero Suárez no se decide. Y Suárez hace una política, no digo neutralista, pero creo que es mejor la palabra indefinida, que no se sabe si dónde está o no está. Claro que se sabe. El objetivo número 1 de nuestra política exterior era entrar en las comunidades europeas, sin ninguna duda. De hecho, pongo Pitada Veiga, que está en el gobierno, y cuando se legaliza el Partido Comunista, dimite. Y ningún almirante quiere entrar. Y hay una crisis política importante porque Suárez va dando pasos a que participen todos los partidos, que puedan estar en las elecciones, que tengamos reconocimiento internacional. Hay una anécdota muy miserable de Valéry Giscard d'Estaing que pide que para venir a la toma de posesión que le den el toisón de oro y el gobierno con mucha dignidad dice que no. Y entonces, bueno, pues se retrasa un poco. La Francia reconoce a España como gobierno democrático. Los americanos también dudan. Bernard Walters decía que ellos estaban muy preocupados. Las memorias de Kissinger también lo comentan. Ellos estaban muy preocupados de hacia dónde iba a ir España. No tenían muy claro qué iba a pasar, ¿vale? Aquí está Alemania apoya el ingreso de España en las comunidades europeas y en la OTAN. ¿Qué le pasa? ¿Qué le dicen a España
cuando se va Suárez, oiga, que si usted quiere, creéis que lo he puesto por Copa Europa el Madrid finalista por 9ª vez. No, lo pongo por Calvo Sotelo, que sucede a Suárez, y cómo Alemania le dice que sí y le empiezan a decir, oye, que si vosotros queréis, pues tenéis que entrar ya. Y de hecho, yo creo que Calvo Sotelo hace una cosa que es buena y mala a la vez. Buena porque nos mete en la OTAN, que es donde teníamos que estar, porque lo que no tiene sentido es tener los riesgos sin tener los beneficios. Pero mala porque tú no puedes tener un gobierno en minoría, con toda la oposición en contra, y saltarte una opinión mayoritaria en el país que decían todas las encuestas y que decían los partidos de la oposición. Yo creo que las políticas de Estado, los intereses de España, se tenían que negociar y hablar. Pero como no sabían cuánto iban a estar, pues hizo una política de hechos consumados. Yo los meto en la OTAN, que luego es más difícil salir que entrar. Bueno, pues yo creo que desde el punto de vista práctico funcionó muy bien, desde el punto de vista del respeto a la oposición, a las minorías políticas y al sentimiento mayoritario del país, no estuvo tan bien. Porque, de hecho, había muchas marchas a Torrejón, OTAN no, bases fuera. Bueno, muchos de los que estáis hoy en la presentación lo habéis vivido en primera persona. Puede que hayáis estado incluso en alguna de ellas. Había un fuerte sentimiento pacifista. Y os voy a decir una cosa, esto no sucede solo en España. Hay un movimiento contra el despliegue de los Pershing y los Cruz en Alemania, hay un movimiento pacifista antes de que empiece el movimiento verde en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en la propia Francia, que no está en la estructura militar, en el Reino Unido. Bueno, hay un tema, fijaros, Alemania, que es primera línea de frente, o sea que si hubiera una guerra, donde primero entrarían los rusos con todos sus blindados, era allí. El tema es que la guerra es un disparate, se mire como se mire, y que es lógico que haya movimientos pacifistas. La pregunta que luego haremos es, ¿estaban los soviéticos detrás de los movimientos pacifistas o no? Bueno, yo os puedo adelantar que creo que es una cosa mixta. No, son movimientos naturales de gente que cree que la guerra es un disparate, que cree que hay una carrera de armamentos, que cree que el enfrentamiento este-oeste nos llevaba en una dirección tipo 1914, que cuando te quieres dar cuenta sube la escalada y nos vamos todos a la mierda. Pero eso no quita que desde Moscú se financiaba, y hay documentos de los propios rusos cuando se cae el sistema soviético, que dicen cómo financiaban y cómo organizaban la reunión de jóvenes por la paz, los comités de ciudades por la paz, la reunión de ciudades no nucleares, como Córdoba, por ejemplo, ¿no? Que se adhieren, y hay una serie de movimientos que surgen todos en la Unión Soviética, en un sitio que era una dictadura militar, donde no había manifestaciones contra el gobierno, donde no había libertad de prensa, y donde lo que había es, como el otro lado lo permite, usaban la frase que decía Lenin, los capitalistas nos darán la soga con las que le ahorcaremos. Y unos movimientos naturales, espontáneos y muy legítimos coincidían. Yo no digo que estuvieran dirigidos ni de lejos, ya les hubiera gustado, pero coincidían. Pero claro, la realidad es que no es el Partido Comunista, es que el Partido Socialista participa activamente en las marchas a Torrejón. Y participan también Felipe González en el OTAN de entrada. No, exige un referéndum, exige que te escuchen. Bueno, yo es que no sé mucho, pero a mí, cuando era joven, lo que recuerdo es que el referéndum de OTAN de entrada no, exige un referéndum, era para salir de la OTAN donde nos había metido Leopoldo Calvo Sotelo. El problema es otra vez lo que os decía antes, que cuando llegan los alemanes, que le han dado dinero, igual que la Konrad Adenauer-Stiftung se lo daba a la UCD, bueno, pues Willy Brandt y la socialdemocracia alemana le dan dinero a Felipe González, pero le dicen, oye tío, que tú quieres entrar en la Unión Europea, pero es que esto de OTAN de entrada no, que muy mal, que nosotros tampoco queremos la OTAN, ni la partición de Alemania, ni tener misiles, ni ser blanco nuclear. Pero no sé si sabéis la frase que dicen, que la OTAN se hizo con 3 motivos. Keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down. Que los rusos no entren, que los americanos no se vayan y que los alemanes no se levanten. Porque la realidad es que si solo hay armas nucleares de largo alcance, bueno, pues Estados Unidos le puede tirar a Rusia y Rusia a Estados Unidos. Pero si Rusia mete tanques, como ha hecho ahora en Kazajistán o como hizo en Crimea, los metía en Alemania, los americanos iban a ir a una guerra nuclear por eso. Lo que está claro es que si había misiles de corto alcance, en el momento nucleares, que los rusos entraban, los alemanes disparaban a Moscú y entonces se montaba el gran festival, ¿no? Y por eso, para los alemanes era crítico que España estuviera en la OTAN. Pero es que los alemanes querían que estuviera. Y eso no quiere decir que no hubiera un fuerte movimiento pacifista alemán y que no hubiera muchos ciudadanos de buena fe que decían esto de la OTAN es un disparate, ¿vale?
De hecho, la OTAN se hace en el año 49 y los soviéticos siempre decían que el Pacto de Varsovia es del 55 y que se crea una Alemania Oriental porque los occidentales juntan las 3 zonas de ocupación y hacen una Alemania Occidental. Pero la realidad es que la amenaza soviética estaba ahí, que en el 48, delante de Berlín, casi íbamos a una guerra, que en el 56 aplastaron un movimiento en Hungría, en el 68 en Checoslovaquia, en el 80 Jaruzelski dio un golpe de Estado para evitar que entraran otra vez los rusos, o los soviéticos, para hablar con más propiedad. Me perdonáis si una vez digo los rusos, pero Churchill, que era un tío muy listo, a la Unión Soviética, 30 años después de la Revolución, le seguía llamando los rusos, ¿no? Porque era el elemento dominante dentro de esa federación, que entonces no era federación como sí que es ahora. El tema es que de la OTAN de entrada no, vota en interés de España sí. Yo creo que de las mejores viñetas gráficas que recuerdo es la de OTAN de entrada ni, que salió en El País, que me pareció espectacular. Y aquí demostró Felipe González ser un auténtico genio. Dice, me cuesta, lo que debería hacer es no hacer el referéndum, pero si no sale, me voy. Y esto es necesario para España. Y tenía tal fuerza mediática y tal capacidad que el tipo consiguió que hiciéramos y sacar otra vez mayoría absoluta. De verdad que el país necesitaba una pasada por la izquierda, necesitaba un socialismo, una socialdemocracia europea, y yo creo que en ese aspecto supo ser capaz de reconocer me equivocaba antes. Que luego lo disfrazó, que si quito las bases, que si no entro en la estructura militar, que si no pongo... La realidad es que con todo este movimiento, claro, imaginaros que sois el Politburó y estáis en Moscú y decís, España se ha muerto Franco, que es el archienemigo, pero ahora dicen que van a ser democráticos. Pero resulta que Adolfo Suárez no entra en la OTAN y no se decide, y va a ver a Arafat, y se va a Cuba, y participa en la conferencia de los no alineados, donde están los yugoslavos también, donde están los indonesios. Oye, que puede haber una tentación a intentar ponerlo, pero es que además la izquierda es totalmente anti-OTAN, pero no solo el Partido Comunista o los partidos comunistas, sino los partidos socialistas. Tengo una tentación tremenda a intentar influir durante una serie de años, pues del 75 al 86, incluso al 89, para que España no lo haga. De hecho, quiero, ahora entraré en qué cosas hacen los soviéticos, ¿vale? Pero es una de las cosas que ponen ahí. Esto lo hemos visto, esto lo hemos visto. Bueno, en Time, Man of the Year, Ronald Reagan y Yuri Andropov, hay un momento, en el año 83, que hay una escalada, el último paroxismo de la Guerra Fría, ¿vale? El último paroxismo de la Guerra Fría es que en el año 83 hay una película muy bonita que os recomiendo, El hombre que salvó al mundo, una película tremendamente interesante. Es un docu-película, ¿no? De que los soviéticos creen que han lanzado misiles nucleares y hay un tío que finalmente decide decir, tenemos que comprobarlo, no tenemos seguridad, y decide no poner en marcha todo el mecanismo que se podía haber puesto, ¿no? Pero yo creo que lo que no entendemos es que llega Reagan, el eje del mal, que en la Unión Soviética se ha muerto Brezhnev, luego ha habido una serie de muertes seguidas, llega Andropov, que viene del KGB, y de repente están los soviéticos en el año 83 están convencidos de que los americanos van a lanzar un ataque preventivo como los alemanes. Imaginaos en este contexto que España empieza a decir que si entro en la OTAN o no entro, o qué es lo que hago, cómo lo pongo, ¿no? Es el día de el shooting to kill, ¿no? Pasó un avión coreano por encima de Sajalín y el mando aéreo decidió derribarlo. Y la excusa que dan los soviéticos, no, es que tenía cámaras espías. Mire, si usted tiene un avión con cámaras espías, puede hacer muchas cosas antes de disparar a un avión de pasajeros y zumbarse. Pero hay una paranoia que nosotros en España no somos conscientes, que coincide con el movimiento anti-OTAN alemán, la instalación de los Kursin y los Prus, los Cruz y los Pershing, con la política dura de Reagan, la invasión de la isla de Granada, en la subvención de la contra los nicaragüenses, del apoyo a la dictadura y a los paramilitares de El Salvador, en un momento de muchísima tensión, que los soviéticos están al borde del colapso, nosotros estamos jugando a que no sabemos si queremos estar dentro, fuera o qué es lo que hacemos, ¿vale? Pues entonces, ¿qué hacen los rusos con España? ¿Qué es lo que en un momento determinado intentan hacer? Porque ellos ya habían intentado influenciar de una manera, de otra, entrar de alguna manera, ¿no? Y habían tenido varias cosas. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartiros otra de mi tesis, que está aquí. La primera, que es esta, que son buques que se ve desde el final del franquismo hasta toda la época de la democracia, en que están pasando buques espías soviéticos disfrazados de buques científicos.
Y entonces, otra vez, ¿es que la historia la escriben los vencedores? No, no, espérame, te lo voy a explicar. Yo cuando me voy a Moscú varias veces por temas de negocio, de trabajos en las empresas en las que estoy, aprovecho para comprar libros en ruso, sobre todo de memorias de embajadores. Y hay un momento en los años 90 que conseguí incluso documentos reservados del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿vale? Pues se vendía todo, todo se vendía. Y por $300 pues te daban, eran relaciones, no eran cosas de tremendo secreto de Estado, pero bueno, documentos como los de la Oficina de Información Diplomática, que no estaban accesibles, en España sí, allí no, a pesar de la antigüedad, bueno, se acaban algunos, ¿no? Pero también leí memorias de embajadores, y hay dos de ellos, el que está en Argelia o en Túnez, y el que está en Oriente Medio, no sé si es Siria o Líbano, que escriben sus memorias, y una de las cosas que se jactan es que habían conseguido que pararan los buques científicos rusos, que en realidad eran buques espías. Y 8 o 9 años después del colapso de la Unión Soviética, lo publican ellos. Y ahí tengo el libro donde el propio ex embajador está contando que ellos usaban esto como elemento de espionaje colocado allí, ¿vale? Más cosas que intentaban hacer los rusos al respecto de esto. Yo creo que la más importante y la más tremenda es esta, que es que le mandan el texto íntegro, esto es del País de septiembre del 81, le mandan con un mensajero desde la embajada rusa al Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo que España no debería entrar en la OTAN porque esto es tremendo y que entonces que el Ministerio de Asuntos Exteriores se vería obligado. Bueno, pues una carta amenazante de la embajada recién abierta al Ministerio de Asuntos Exteriores español, ¿no? Bueno, es otra de los mecanismos que es, yo creo, muchos son muy sutiles, este no. Este es una buta diplomática que de hecho lo dan por no recibido, pero salta en el Alcázar, luego lo acaban sacando los otros medios. Efectivamente, hay una indicación de un gobierno que acabas de abrir embajada diciendo lo que tienes que hacer o no, lo que tienes que llevar, y además en un tono combinatorio cuando no amenazador, ¿vale? Bueno, vuelvo a la presentación, más cosas que tenemos, que es la de los submarinos. Aquí tengo, fijaros que esto es del 2016, Ceuta va a ser la flota rusa en el estrecho, ¿no? Bueno, pues lo que habían querido evitar durante mucho tiempo las autoridades españolas, porque la Marina avisa al gobierno de Suárez y luego al de Calvo Sotelo que los rusos le hacen una oferta de, mira, en vez de ir a Gibraltar, podemos parar en Algeciras. ¿Qué te parece? O en vez de ir a otro sitio, toda nuestra flota que vaya de un sitio a otro se para ahí. Entonces te compramos el combustible y los suministros y además vuelan desde allí. Tienes tal, o sea, un chollo. Pero la Marina le dice, ten cuidado porque tú no puedes tener a la Marina de guerra de un país que es teóricamente el enemigo por el que, en el mundo bipolar en el que vivimos, que no lo puedes tener, que puedes hacerlo separado, pero que es peligroso. Nosotros recomendamos y entonces finalmente se analiza y finalmente se decide que no se haga, ¿vale? Está el tema de las sonoboyas. Las sonoboyas, que es otra cosa que la Marina Española le escribe al presidente del gobierno y dice, oye, que los rusos se han puesto desde Canarias, en el estrecho, no sé cuántos, a poner sonoboyas, que hemos identificado varias. Dice, ¿y esto es malo? Yo creo que no. Si tú estás en una situación de enfrentamiento teórico, como era la Guerra Fría, pues yo, igual que hacían los americanos, recuerdo una vez cuando presenté mi libro, que me dijo uno, bueno, pues usted podía mirar también lo de los americanos. Pues sí, tiene razón, porque yo la tesis lo he hecho de esto, perdóneme, podía haberlo hecho de lo otro, es que no, una cosa no quita la otra. Voy a hacer una maldad que hice cuando fui con las hijas de un amigo mío y con él a Cuba y recuerdo que fuimos a ver el Museo de la Revolución, que la verdad es muy bonito, es muy emotivo, está muy bien puesto, pero yo para chinchar a una de sus hijas, que había estudiado en Navarra, lleva en grupos de estos radicales, provascos, independentistas, muy de extrema izquierda, bueno, para picarla me paraba cuando estaba cerca y hablaba como se hablaba conmigo y decía, unos delincuentes. Y seguía otra vitrina, estaba ella y volvía a decirlo. Ya se enfadó, se volvió y dice, ¿por qué les llamas delincuentes? Es una revolución y son unos héroes. Digo, escúchame, el diccionario dice que delincuente es el que se salta la ley. Y estos tíos se saltaron la ley que había vigente en Cuba. Y entonces se vuelve y dice, y Franco también. Digo, hombre, claro, un delincuente de marca mayor. Porque, es más, y hizo una rebelión militar que merecía ser fusilado. Pero el que uno sea un delincuente no quiere decir que el otro no lo sea. Que los soviéticos no debían estar en el tribunal de Nuremberg no quiere decir que los nazis no tuvieran el juicio que se merecieron y no colgaran a los que tuvieron que colgar. Pues aquí pasa lo mismo. ¿Que los dos hacían elementos? Bueno, la realidad es que iban cambiando
de presidente de Estados Unidos hay una prensa libre y un sistema de contrapoderes y no se podían comparar. Y eso no quiere decir que los americanos no secuestraran gente, no mataran gente y no hicieran guerras en Centroamérica o no desestabilizaran lo que tuviera, ¿vale? ¿Qué pasa aquí con lo del espía? Bueno, pues que hay el coladero de espías soviéticos que Franco permitió en Canarias y que luego fue a más. Cuando estaba Sovispan, los rusos crearon dos cosas, una agencia mixta de turismo y una agencia mixta de pesca. Y el régimen de Franco, que odiaba a la Rusia comunista y a lo que representaba y tal, lo permitió. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que cada 2 por 3 expulsaban a gente de Sovispan, de la soviética hispana, de la agencia mixta, que tenía oficinas en Canarias, que lo que era un centro de recogida de información. Yo estudié 4 o 5 años ruso en la Asociación de Cooperación y Amistad España-URSS, con gente encantadora, con unos sistemas didácticos buenísimos. Nos dieron hasta traducción simultánea. Pero la realidad es que era un centro de propaganda. Y yo llegaba a casa todos los días y decía, mi padre, ¿qué traes hoy? Bueno, pues hoy traigo Lenin, la revolución, 2 pasos adelante, 1 paso atrás. Los sindicatos, correa de transmisión del partido. Eran centros de propaganda, ya desde la época franquista, pero los intentan acelerar y poner al máximo en la época de la transición porque ven que hay una posibilidad. El oro de Moscú, que os decía que no era tal, que realmente la República había pagado con la moneda fuerte que tenía, que era el oro, no con los papeles de las pesetas republicanas, había pagado eso, con lo cual yo lo veía hasta razonable. Bueno, pues Valerio Riva escribe un libro que se llama Oro da Mosca, pero lo curioso es que no se refiere al oro del Banco de España, se refiere al oro que daba el departamento de la Cominter para financiar partidos comunistas, ¿vale? Bueno, pues otra vez, nosotros es que somos unos pringados, de verdad, y siento decirlo así, porque tú ves la cantidad de dinero que le da el Partido Comunista Italiano Moscú, es que los italianos, es que son mis héroes, estaban pero no estaban. Decían que sí, pero no, pero tal. La realidad es que el tipo va poniendo, investigando en archivos de Italia, de España, de la Unión Soviética, pero sobre todo documentos originales soviéticos, la cantidad de dinero que le dieron la Unión Soviética a los comunistas italianos, espectacular. Hay dinero también para los movimientos del tercer mundo, para los movimientos revolucionarios, para los movimientos guerrilleros, pero a los partidos europeos les dan. Y a España le dieron mucho, muy poquito. ¿Y a quién? Sobre todo al Partido Comunista de los Pueblos de España. Cuando Carrillo hace el eurocomunismo, que ahora hablaré, pues los comunistas dicen, no, nosotros queremos tener un partido marioneta que dependa de Moscú. Y entonces hay varios partidos comunistas y uno de ellos sí recibe dinero en Moscú, pero unas cantidades insignificantes. De quien sí se recibe también, y este es otro documento muy chulo que os voy a enseñar, es una carta manuscrita firmada por Santiago Carrillo, que aquí veis que pone Comité Central del Partido Comunista de España, 12 de marzo del 75, camarada Erich Honecker, primer secretario del Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania, querido amigo y camarada, quiero manifestarte el agradecimiento profundo del Comité Central de nuestro partido por la ayuda extraordinaria que acabamos de recibir de vuestra parte. Lo único que sentimos es no poder hacerla pública para que todo nuestro partido y nuestro pueblo conozca esta solidaridad. Con mis calurosos saludos comunistas, un fuerte abrazo de Santiago Carrillo. Bueno, otra vez, uno de los mitos de la transición era que los partidos comunistas estaban dominados por Moscú, dirigidos por Moscú y financiados por Moscú. Yo, sin ser muy listo y sin tener la verdad, después de 14 años de investigación digo, yo no lo he visto. Los libros que he visto en ruso, que he visto en italiano, que he visto en francés, algunas cosas que he visto en español, no había el flujo de dinero fuerte que sí que recibió el PCI. Sí lo hubo al partido de Gallego, de Ignacio Gallego, pero cantidades irrisorias. Y sí hubo esto, por ejemplo, que le dan los de el SET de la RDA a Carrillo, pero cantidades irrisorias. La realidad es que el Partido Comunista en España fue la oposición verdadera y comisiones al franquismo. Y con una jugada de birlibirloque, al final el PSOE se lleva la mayoría. Fijaos que en la diferencia que hay, eso se ve muy claramente cuando ves la diferencia en votos y en escaños en las primeras elecciones democráticas limpias del 77, que la distancia es de 1 a 3 y la distancia en votos y la distancia en escaños de 1 a 5, que realmente hay un movimiento por el que realmente se consigue vaciar eso. Pero la realidad también es que el Partido Comunista ha evolucionado porque se da cuenta que es que lo de la Unión Soviética ya no es vendible, que lo que pasaba en los años 40, cuando se produce la invasión de Francia y los comunistas no atacan a los alemanes y luego cuando se produce el año 22 de junio del 41 a la Unión Soviética, todos los comunistas ya se unen y empiezan a atacar también a los alemanes. O sea que hay un tema
que es tremendo, tremendo. Que hay intelectuales y gente que yo he leído que me parece extraordinaria, como Malraux, que defendían a muerte, o como George Orwell, el comunismo hasta que ven el comunismo soviético. Y dicen, esto no, esto no. Y para los años 70, los grandes partidos, el comunista francés, el comunista italiano y arrastrando al comunista español, se dan cuenta que si seguimos con esta carta, nos quedamos fuera del juego. Porque al final, la crisis que hay en 1919, cuando se separan los partidos comunistas en Europa, la socialdemocracia se parte en dos, son los que quieren seguir jugando las reglas de la democracia, las votaciones, el respeto de los resultados, los contrapoderes, y los que dicen que no, que hay que ir hacia la revolución. Y los partidos comunistas europeos de los años 20 son pro-moscovitas y pro-revolucionarios. Y los partidos socialdemócratas quieren entrar dentro del juego y los partidos socialistas posteriores. El hecho es que en el eurocomunismo, aquí, contenido y finalidad, ¿ves? De repente Berlinguer, Marchés y Carrillo deciden lanzar una fórmula que es que renunciamos a la dictadura del proletariado. O sea, básicamente es volver al punto de 1919. Seguimos con nuestros ideales comunistas, creemos que tiene que haber privatización de los medios de producción, pero estamos dispuestos a pelear dentro de las normas del sistema. Estamos dispuestos a aceptar la libre concurrencia política y estamos dispuestos a criticar los excesos de la Unión Soviética, ¿vale? Porque esto no es lo que nosotros queremos poner. Bueno, pues esto lo que fuerza es que la Unión Soviética fomenta partidos de más extrema izquierda a la izquierda de los partidos comunistas para intentar influenciar en lo que llega, ¿vale? ¿Qué es el límite? El límite, yo creo que esto lo dijo muy bien uno de mis profesores, Tussell, que era el director del Departamento de Historia cuando yo empecé el doctorado, que en un libro que escribió decía, en Portugal, en la Revolución de los Claveles, que es una revolución espontánea, también con un poco de golpe de Estado, porque empieza como golpe de Estado militar y la realidad es que luego el pueblo se echa a la calle y acaban quitándolo. Hay que reconocer también que la situación de España y la de Portugal no era la misma, que aquí todo el generalato y parte del colonelato y parte de los que habían estado en la guerra civil. La realidad es que es muy distinta la situación de unos y de otros, pero en Portugal hay un movimiento comunista muy fuerte y hay una tentación. Los americanos dicen, ojo, que aquí no llegas. Y decía Tussell que si no habían sido capaces en Portugal de forzar un movimiento de cambio de bloque de Portugal, no lo iban a conseguir en España. Pero sí podían conseguir con distintas cosas. Y entonces otra de las cosas que dicen es, además de influir en los partidos comunistas, además de tener espías, además de todo el movimiento, infiltrar el movimiento, intentar infiltrar, que yo insisto, creo que no lo consiguieron, que fueron compañeros de viaje, pero el movimiento pacifista, hay un tema que se hablaba siempre, era, oye, ¿los etarras están financiados por la Unión Soviética o no? Esto es una foto reciente de un etarra que recibe un homenaje y sale con la camiseta de CCCP, ¿no? Dices, oye, ¿esto qué es? Bueno, pues es la opinión personal de uno, ¿vale? En el año 79, la URSS condena a ETA, esto es del 6 de agosto de 79, la televisión central de la URSS emitió en que condenó a la organización terrorista ETA y felicitó al presidente Adolfo Suárez por el éxito político mediante la elaboración del Estatuto Vasco, ¿vale? Bueno, yo esto también le pregunté a Dubinin, después de leerme sus 2 libros, conseguí tener una entrevista personal con él en Moscú, de lo cual me siento muy, muy orgulloso. Es un hombre impecable, pero un súper diplomático. Lo hizo también en España, que ¿sabéis dónde le mandaron luego? A Washington. Fijaros lo contento que estaban de lo que el tipo había conseguido, a pesar de que el objetivo último, que era una España neutral tipo Suecia, si ya que no podía ser del bloque del Este o no podía ser tipo Suiza, que por lo menos fuera como Suecia, en la órbita occidental con su propio ejército, pero que no tuviera bases, pero que se mantuviera. Bueno, pues al final entramos al final en la OTAN, pero Dubinin tuvo un papel muy importante. Y yo le pregunté, digo, ¿qué me va a decir, no, embajador? Dice, no, nosotros nunca lo hemos hecho. Pero la realidad es que viendo documentos, había una parte dentro del Cominter que ayudaba a partidos hermanos comunistas, que ayudaba a movimientos revolucionarios y que al principio, si hay algunas armas de Checoslovaquia, como se llamaba entonces, que era el gran productor de arma pequeña del bloque del Este, que estaban en la parte de ETA. Yo personalmente, otra vez, es tan oscuro, hay tan pocos documentos, no es fácil de ver, pero no lo veo. Creo que sí que había una política general de todo el que haga daño al enemigo, pues está bien, pero ni una dirección, ni una teledirección, ni una fijación de objetivos,
ni poner detalles de qué tienes que hacer, qué no, natal, ni dar, ni puede que hubiera algo de dinero, sí. ¿Había terroristas de ETA haciendo formación en Argelia? La respuesta es que sí. Y Argelia era aliado de la Unión Soviética y había asesores soviéticos. ¿Eso quiere decir que había teledirección? No. ¿Eso quiere decir que la Unión Soviética financiaba a la ETA? Yo creo que tampoco, pero que al principio la ayudaba de manera indirecta por una cosa, por otra, por tal, sin involucrarse mucho, sí. Y que a partir de un momento determinado cortan, porque dice esto no nos está llevando a ningún lado, no es lo que queremos tener porque nos hace más daño que lo que nos hace, ¿no? Y entonces lo poco que había prácticamente se quita de en medio. Bueno, yo creo que la última que me queda solo una diapositiva, que es esta, que es la... ¿Dónde estás? Aquí. El inmovilismo de la gerontocracia soviética, ¿vale? Y claro, es que se me muere Brezhnev y se me muere Konstantin Chernenko y se me muere Andropov y claro, al final se acaban decantando cuando viene Yuri Andropov con 56 años, que a nosotros nos parece que una edad estupenda, pero para ellos era un chaval, pero un chaval. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo creo, el resumen de mi exposición, y termino en el tiempo que me habían asignado, es que España es tan bisoña en comercio exterior, en política internacional, que teniendo bases militares americanas, navales en Rota, la de Torrejón de Arjoz, o sea, teniendo los militares americanos aquí, si hubiera habido una guerra con el bloque del Este, los rusos hubieran llegado hasta aquí y hubieran intentado atacar objetivos militares. No tiene sentido tener bases militares de una de las superpotencias y decir que tú eres neutral. Entonces, había una posibilidad. ¿Por qué no vamos hasta el final como Suecia y nos salimos? Y ya está, que era una posibilidad legítima. ¿Cuál es el problema? Que al mismo tiempo llevabas desde el acuerdo del año 70 llamando a la puerta de la Unión Europea. Y en la Unión Europea mandaban, como mandan hoy, Francia y Alemania. Y Alemania era uno de los grandes impulsores de la OTAN, para evitar que los americanos se volvieran a ir y se volvieran a replegar. Para decir, no, vosotros quedáis aquí. Vosotros estáis aquí, que sois los que me garantizáis que no va a haber el estatus que propuso la Unión Soviética de un país mixto. Y entonces España, que tontea, si me permitís la expresión, con la UCD de Adolfo Suárez y con el PSOE en la oposición, pues llega un momento en que le ponen entre la espalda a la pared y dice, oye, tío, que osó o arre. Y si quieres, tienes que estar a las duras y a las maduras. Y España se mete. Y que en ese momento de incertidumbre, desde el 75 hasta el 85, vamos a decir, hasta el 86, hay un momento ahí que España está a 9 años que no está muy claro si puede ir a un lado o a otro. Y yo creo que en ese momento de máxima tensión, que va aumentando la tensión, como os decía, en Europa, y que los soviéticos están convencidos que puede haber guerra nuclear y que puede haber un ataque preventivo, en ese momento los rusos ven una tentación de decir, bueno, pues a ver si por aquí ayudando a este movimiento, si dando dinero a estos, pero muy poco, a ver si metiéndonos en el movimiento pacifista. Yo creo que tienen objetivos que coinciden con parte de la extrema izquierda española, vamos a ir a una neutralidad, a un Estado más de tipo socialista, vamos a cambiar lo que tiene, pero fallan varias cosas. Una, lo primero es que España es un jugador de segundo nivel, no les interesa. O sea, lo que ellos tienen es Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, es donde realmente están poniendo el agua en el asador y España no tiene. Entonces, si sale bien, pero yo creo que los soviéticos no se involucran al 100% como se tenían que haber involucrado. Y dos, no hay estrategia que aguante 4 jefes de Estado cambiados en medio de todo esto, en una estructura piramidal. Pero es que además lo que hay es un montón de abuelitos que lo que quieren es chupar de la teta y que les dejen en paz y vivir en sus dachas y tener los privilegios que tenían que no tenía el resto de la gente. Y que no se desmoronara el sistema porque económicamente era inviable. Yo no critico la parte bonita, ética de los principios socialistas, del compartir, del distribuir, del colocar. Hay cosas que me parecen maravillosas, pero como me parecen en el cristianismo. Lo que no tiene mucho sentido es que la Unión Soviética no era un país comunista, pero tampoco lo era socialista. Era una dictadura disfrazada de comunismo. Y esa dictadura, al final, la mandaban gente de 78, 77, 82, 85, gente más o menos preparada, que no querían nuevas aventuras ni nuevos cambios, que hubo una tentación, porque nosotros parecimos dudar, pero ellos nunca llevaron el tema hasta sus últimas consecuencias. Y por eso digo que esta es la visión general de lo que creo que ha pasado. Igual como los ciegos del cuento indio
solo he visto la pata del elefante o los colmillos y por eso dejo abierto a que alguien me aporte o me diga, tanto experiencias personales como lecturas como preguntas. Me pongo a vuestra disposición ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Pues como ya conocéis la dinámica, a partir de ahora se abre el turno de palabras. Y solicitando a través del icono de levantar la manita, por favor. Hay una petición. Alejandro, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por la exposición. El volumen ha sido como el de un bulldozer trasladando información, tío. Te ha faltado comentar gastronomía en la zona de Siberia, pero bueno. Yo me quedo con la sensación al final, en una sensación ya, digamos, también basada en mi propia relación o contacto con empresas rusas en su momento, con Rusia en su momento, que en el fondo el tema general era que las relaciones entre España y la Unión Soviética también estuvieron marcadas por una falta de interés general por parte de la Unión Soviética hacia España, que le consideraba una especie de peón secundario en la partida, con algunos intereses muy concretos, como tú comentabas, el tema del paso de Gibraltar y de ahí el interés por lo de Ceuta, o de las Islas Canarias como base, igual que hicieron luego los chinos, los japoneses, los coreanos y demás, pero que en el fondo para los rusos o incluso también para España, la Unión Soviética, al margen ya del tema ideológico, a los dos les pillaba como muy lejos. Entonces, que por eso tampoco tengo la sensación, y en parte cosas de las que tú has comentado me parece que lo confirman, que el problema no es tanto que hubiera una gran intervención, no, sino que había una intervención dentro de un marco general, pero que no había especial interés, si no me equivoco, por parte de la Unión Soviética hacia España. No sé si eso te parece correcto o no. Sí me lo parece, porque la economía española era pequeña. España era un país del montón, no era muy importante. Una de las cosas que hago también en la tesis, aunque no profundizo mucho en ello, fue coger los intercambios comerciales y me fui al ICEX, que de entonces, creo que era el IFE se llamaba, y me cogí todos los libros, aquellos gordotes, y me fotocopié todas las estadísticas que había de todos los productos que se vendían de todo este periodo, en esos 10 años o incluso antes, porque empecé en la parte franquista lo que tenía. Y los intercambios totales eran muy bajos. Era difícil estudiar ruso entonces. Lo que sí había eran intercambios culturales. Fíjate, ahí sí que hay cantantes españoles que van allí, sí que venía el ballet ruso, todo lo habréis visto. No había un verano que no estuviera el Cascanueces, el Lago de los Cisnes, que hubiera... Yo lo que recuerdo con muchísimo cariño de la Asociación España-URSS de Cooperación y Amistad eran las actividades culturales, que tenían unas cosas extraordinarias. En la Unión Soviética el número de licenciados, doctores, artistas, deportistas era tremendo, o sea, se le daba una importancia muy grande, ¿no? Pero es verdad que es que España no es que fuera pequeña para los soviéticos, es que era pequeña en general, pero tenía una posición estratégica fantástica. Por eso estoy de acuerdo contigo, que el único objetivo era la parte estratégica y que todo lo que había que cambiar era tremendo, que si desde el día 1 Suárez hubiera dicho entramos en la OTAN, es que no hubiera habido ni media, pero no lo hace. Y hay esos años de incertidumbre, que yo creo que hay 4, 5, 6, 7 años, que nosotros estamos un poco nadando y guardando la ropa, ¿no? Entonces, no teniendo mucho interés, pues dice, bueno, con el póker, pagar por ver, voy a ver si puede salir algo de esto, pero no pusieron nunca la carne en el asador porque precisamente no era de gran importancia más allá de esto que estoy comentando, que coincide con lo que tú dices. Muchas gracias, Jesús. Adelante, Vicente, cuando quieras. Buenas noches, Jesús, y muchas gracias por tu excelente exposición, que nos has abrumado con informaciones de primera mano que no son fáciles de conseguir. Has hecho en tu exposición en un momento determinado alusión al tema de la posible ayuda de la URSS al movimiento de ETA. Y al final nos lo has dejado así, como diciendo, puede que hubiese alguna ayuda, pero no, yo no creo que hubiese nada decisivo, posible ayuda de la URSS hacia la ETA. Yo, cambiando un poco los tiempos y poniéndonos en modo mucho más actual, trasladaría la misma situación o pregunta respecto al movimiento independentista catalán, en el sentido de que en los últimos años, a raíz sobre todo de 2017,
y el movimiento independentista catalán también se han publicado muchas noticias respecto a la posible financiación desde Rusia al movimiento independentista. ¿Tienes alguna información o noticia que pueda corroborar o desmentir eso? He leído sobre el tema, pero prefiero no comentar sobre el tema, ¿vale, Vicente? Sí que estoy de acuerdo contigo. Mirad, tengo un amigo que es espía, él dice que no, pero es agregado cultural de la embajada fuera, de la embajada de Estados Unidos. Os digo sus puestos, sin decir el nombre. Estuvo en la embajada de España, estuvo en Moscú, estuvo en Bruselas y estuvo llevando temas cubanos. Seguro que es asesor cultural, pero decir vosotros conmigo que a lo mejor le interesa algo más. Pues una de las cosas que hacía este amigo mío era hablar con los de ERC, con los de Convergencia, y hablaba con unos y con otros y estaban tremendamente interesados, porque todas las embajadas de grandes países querían saber qué es lo que estaba pasando con eso. Yo sí que he leído documentación, pero no tengo el suficiente nivel como para decirlo. De hecho, leí la primera cosa con la que leí es un poco la política de comunicación. Leí una tesis de grado en ruso de la política de comunicación de los distintos partidos, de qué hablan, de qué es lo que más hablan, qué es lo que tienen y tal en ruso, muy interesante sobre el tema de Cataluña. Y sí que he leído alguna cosa puntual, pero Vicente, otra vez, prefiero ser prudente porque si en lo otro no me atrevía, a pesar de tener algunos datos concretos, en esto es pura información periodística y como lo es, pues la cojo con alfileres como todo lo que hago con eso. Muchas gracias. Bueno, de momento no hay nadie más que haya solicitado intervenir. Curioso. Hombre, con todo lo que he hablado, a alguien tengo que haber molestado. Es que nos has dejado... Nadie quiera preguntar. Sí, Olga se anima. Adelante, Olga. Muchas gracias. Quiero agradecer al profesor Centenera por su buenísima clase, buenísima discurso. Yo tengo una pregunta respecto a eso. Usted ha mencionado que había un periodo cuando en realidad nuestros países, o sea, me refiero a nuestros países, la Unión Soviética y España no han tenido como tal cual la relación, no han tenido, o sea, relaciones, y todos estos hechos que usted nos ha presentado lo confirman. Pero mi pregunta es, ¿cómo usted podría caracterizar cómo se han evolucionado las relaciones entre los países luego, después de la caída del Franco, después de la caída del URSS, y qué rasgos similares, o sea, en la política de ambos países usted ve ahora mismo, cuando, o sea, establecen las relaciones? Vale. ¿Qué cosas han cambiado, qué no han cambiado? Vale. Es una pregunta muy amplia. Yo creo que hay varios periodos, ¿vale? Si tuviera que hacer bloques, diría, hay un periodo de la Unión Soviética con respecto a España hasta la muerte de Franco. En realidad hay un periodo hasta el año 67-69 que no hablan nada. O sea, desde el 39 al 67 prácticamente no hay nada. Del 67 al 75 hay algunos intercambios, algunos contactos culturales, económicos, tal, y empiezan a mover. Desde el 75, más bien del 76 al 86, hay un movimiento un poquito más movido y ya está. Del 86 al 89 es que luego se colapsa la Unión Soviética. Y a pesar de que nosotros en el 77 ya tenemos embajada, bueno, pues de repente hay un país nuevo. Yo he tenido la suerte en mi vida de haber viajado mucho. Entonces, además de leer mucho, además de esos 400 y pico libros que os decía, que leí en varios idiomas, en inglés, en alemán, en ruso, en italiano, de ver gente, cuéntame tú lo que piensas, para no ver una visión unilateral del tema. Además he podido viajar, y es que he estado en el año 90, en el 91, en el 97. He estado en Rusia en el momento de la mafia, del Chicago años 20, porque el sistema comunista era malo. Pero os puedo asegurar que lo que hubo del 91 al 97 o 99, horrible, horrible. Viejitas vendiendo cosas de su casa, pero medias, cubiertos, o sea, de abrirte el corazón. De una generación que habían seguido eso, que el gobierno hace como que nos paga y nosotros hacemos como que trabajamos, y de repente les cambiaron las reglas del juego. Y fue tremendo. Y las mafias yendo por todos lados. Y de repente, un Yeltsin alcoholizado, que le ha intentado dar un golpe de estado al ejército, que no se fía de nadie, acaba nombrando a Putin, Vladimir Vladimirovich Putin,
como primer ministro, primero como el KGB, luego como primer ministro, y luego este se presenta, y luego la realidad es que el tipo lleva 22 años más los otros dos 24, en un país que cuando él sube al poder no permite más que 2 mandatos de 4 años. Pero la realidad es que pone un cierto orden y cambia la percepción. Yo creo que la Rusia de los años 90 es un poco como el Estados Unidos de los años 70 después de Vietnam, acomplejado. Igual que llega Reagan y empieza a decir, no señor, yo orgulloso de ser americano. Reagan no era muy listo, pero tampoco era muy tonto. Y conecta con ideas básicas del pueblo. Yo creo que Vladimir Putin hace algo parecido. Mirad, Putin es el mismo ejemplo que Bolsonaro, que Erdogan, que es esa tendencia populista mundial. Me da igual de derechas, de izquierdas, de lo que sea, que distorsiona la realidad y que lo que quieren es perpetuarse en el poder. Punto pelota. Y para una visión así, necesitas tener un enemigo exterior. Hoy en la comida me lleva un disgusto tremendo de algo que ya había leído, pero no es lo mismo leerlo que un amigo tuyo te diga, he estado en Constantinopla, que los infieles llaman Estambul, y Santa Sofía, que se había convertido gracias a Ataturk en un museo laico para cristianos, para musulmanes, para judíos, para ateos, para el que quisiera, se ha vuelto a convertir en una mezquita. Y han tapado las imágenes de los santos de la Virgen del Pantocrator. Es que estas cosas que me ponen malo, porque no tienen más finalidad que el enemigo exterior, nosotros contra ellos. Y yo creo que esa es la política de Rusia de los últimos 21 años, ha ido en esa dirección. Y entonces, las relaciones con España, económicamente y comercialmente fueron buenas, pero nosotros somos parte de la Unión Europea. Y ya no es porque seamos de la OTAN, que también. Y la OTAN ha cometido errores, que también. Pero la realidad es que las relaciones ahora son todo menos buenas. Yo creo que hay un problema que la Rusia actual no entiende, que es que debería coger, si le pasa a la Inglaterra del año 47, 60, que no se han enterado que ya no son una gran potencia, que tienen armas nucleares, pero que si miras lo que gastan en gasto militar y dices, bueno, pero ¿cuánto tiene de PIB Rusia contra Estados Unidos? Pero no contra Estados Unidos, es que Canadá, Australia y otro país más le pegan una paliza, porque económicamente generan muchísimo más dinero. Y es una antigua gran potencia que económicamente está muy debilitada y que tiene que buscar el enemigo exterior. Y el enemigo exterior es la Unión Europea y es la OTAN, y entonces te pongo sanciones y entonces no permito que hagas esto. El rublo se ha ido a la mierda. Entonces yo creo que es una pena, porque creo que hay una afinidad íntima. Los rusos por fuera son muy bordes, pero por dentro son muy agradables. Son muy como los españoles, de verdad, pero el primer golpe es duro. Y creo que ahora están jugando esa carta agresiva de que nos rodean, de que estamos rodeados por todas partes. Son una estrategia tremenda. Voy a hacer una cosa que no viene a cuento, pero ya que lo sacas, lo pregunto, que alguna vez lo he hablado con rusos que conozco, que para mí Crimea siempre fue rusa, porque la población era rusa, porque se la dio Khrushchev, que era ucraniano, a la República Ucraniana, y cuando Ucrania se separa de la Unión Soviética, lo normal es que hubiera vuelto a Rusia. Pero aceptando eso, llegamos a un acuerdo al final de la Guerra Mundial, que no se podían tocar las fronteras. Porque os digo una cosa, es que el corredor polaco y Danzig también eran alemanes, y los Sudetes también. Y el tema es que eso ya lo hemos probado y sabemos dónde lleva. Y hay una política de que España, que es parte de la CE y de la OTAN, ahora es parte del enemigo. Han sacado una figura en Rusia que es agente extranjero, ¿no? Que es que cualquiera que le lleva la contraria, es que tú lo que estás haciendo, estás trabajando como si fueras un espía, pero para organizaciones que tú haces daño a nuestro país. Y cuando tú aceptas eso en Brasil, en Turquía, en Rusia, son falsas democracias. Aparentemente tienen una democracia, pero no lo tienen. Y la prueba está en cómo está montado el tema y cómo se persigue a la prensa, ¿no? Creo que me he excedido un poco, perdón, porque a veces me caliento con estas cosas, pero me preguntan y respondo. José Manuel quiere intervenir. Adelante. Yo quería hacer una aclaración sobre el tema del oro de Moscú, pero del oro español de Moscú. El oro que fue a Rusia, que embarcó, no sé si fue en Cartagena o en Alicante, y se fue para Rusia. Como bien dices, Rusia hizo bien en cobrarlo, lógicamente, porque él había aportado material de guerra. Pero yo tengo la impresión de que lo cobró demasiado para el material que entregó. Creo que lo cobró muy caro. Y además, el armamento ruso o el armamento soviético entonces no era lo último tecnológicamente hablando. Creo que el armamento alemán que tenía Franco era bastante mejor técnicamente, y eso se demostró. Y además
no sé, también quería preguntarte, a mí me ha llegado la información ya hace muchos años que a Franco le llegó muchos años después el recibo de esa partida de oro, pues salió de España. Alguien se lo entregó. ¿Es así? A ver. Perdón, José Manuel, acaba. No, pues quería preguntar eso, si es que Franco tiene lo primero, si es que te parece a ti que Rusia cobró muy bien ese material de guerra. Y segundo, si es cierto que a Franco le llegó muchos años después el recibo de la persona que firmó ese embarque de oro para Moscú. Vale. Empiezo por la primera pregunta, ¿vale? Yo la primera vez que lo leí fue en Cambio de 16, que a mí me gustó mucho. Porque yo cuando empecé en la universidad leía El País y luego El País se convirtió en un psicofante del gobierno y decía, es que no entiendo nada. Leo Prensa de Izquierdas para ver qué es lo que pasa y resulta que el grupo Prisa se acuesta con el gobierno, ¿no? Y me pasé a Diario 16, pero lo que me gustaba mucho sobre todo era Cambio 16. Y recuerdo que Ángel Viñas sacó un primer artículo, luego fue mirando, luego hay un libro, hay mucho escrito sobre el oro de Moscú. La realidad es que hay una relación de todo lo que se vendió. ¿Cuántos cañones, cuántos aviones, cuántas ametralladoras? Yo no soy capaz de hacer un cálculo del coste militar de eso. Lo que sí que sé es que la República está desesperada y al precio que me lo pongas te lo voy a comprar. Y que hay un tema porque Franco no paga por la Legión Cóndor, ¿eh? Lo que pasa es que contrae compromisos. Pero los alemanes aprovechan para ver los ataques en picado, en Guernica, para ver cómo funciona la Luftwaffe, cómo pueden utilizar los Stukas, los Henkel, empiezan a probar su armamento militar. Los rusos lo hacen porque es verdad y luego lo cobran. Yo creo que hasta el T-34 las armas soviéticas no son muy buenas, no. Pero la realidad es que luego al final de la guerra primero producen mucho. Mirad, cogiendo documentación para el libro de Hitler hay muchísimos documentos sonoros, pero son todos en discursos que están dando gritos, como yo, todo el rato, ¿por qué tal? ¿Por qué tal? Tal. Pero hay una vez que le graban sin que él se entere, hablando con Mannerheim en Finlandia, le graban y la conversación que tiene está en un tono de voz tranquilo, hablando tal, y le reconoce que están alucinados de la cantidad de tanques que tienen los soviéticos. Dice, es que hemos hecho tantos prisioneros, hemos destruido tantos tanques, y de repente hay otros 10.000 y otros 4.000. O sea, un servicio de inteligencia de mierda, con perdón, pero la realidad es que están sorprendidos de la capacidad productiva que tiene la Unión Soviética. Yo creo que la potencia militar aérea norteamericana, sobre todo, y los millones de muertos rusos mezclados son los que consiguen destrozar a los alemanes, que al final tienen 4 o 5 millones de hombres, un ejército poderosísimo con armas muy buenas. No me atrevo a decir si le estimaron o no. Lo que sí que digo es que te vengo a ayudar, camarada, pero de paso me pagas, ¿vale? También pienso que si va a caer el gobierno y no está claro lo que va a pasar, pues mejor que el oro me lo llevo a que se lo queden los fascistas de Franco. Bueno, pues puedo llegar a entender eso, pero yo creo que fue un timo. Yo vengo a ayudarte, camarada, pero me llevo la pasta. Franco sí lo tuvo. Hay dos telegramas que me he saltado. Uno es cuando el proceso de Burgos, que Khrushchev antes del proceso de Burgos. Hay una carta cuando condenan a Grimau, me parece que es a Julián Grimau. Alejandro, ¿es el año 60 y pico, puede ser? Sí, 63, 64. 63. Pues como no se hablan, aún así hay una carta abierta de Khrushchev a Franco diciendo que le perdone, que no haga, que tal, en un tono no de súplica, pero sí de decir que te voy a exponer delante de lo que tienes. Pero luego hay una que efectivamente se da a través de embajada, moviendo unos papeles, dice el que lo cuenta, que eran en la embajada, creo que era en la embajada de París, que le dan el certificado de compra de que el gobierno de la República firma que yo estoy comprando y vendiendo esto. O sea, que sí que hay ese documento y además está documentado que tiene. Pero el documento original yo no lo he visto y no lo he encontrado, pero sí que hay testigos visuales presenciales que comentan que le enseñaron el detalle, ¿no? Y de hecho, sí debe existir en los archivos porque Ángel Viñas, cuando lo pone, da el detalle hasta la última pistola y la última rista de munición que entrega. Sí, lo que quiero abundando en esto no es costumbre, creo que estaba por ley, pues creo que desde que venían los galeones de Indias cargados de oro, en acompañar a los cargamentos con 1 o 2 funcionarios que se llamaban los fieles contrastes, si no me equivoco. Y los fieles contrastes hubo 2 que fueron a Moscú con el oro y embarcaron en el mismo buque. Y creo que al llegar a Moscú los mandaron a casa o desaparecieron. No sé si eso será verdad.
No puedo seguir, ahí ya no puedo saber más allá del otro detalle. Ya, pues nada más. Gracias. Muchas gracias a los dos. Olga, ¿quiere intervenir otra vez? Sí, otra vez tengo otra pregunta. Pues adelante. Gracias, muchas gracias. Tengo una pregunta, respecto a análisis comparativo entre dos dictaduras, dictadura de Franco y dictadura soviética. Si usted, Jesús, por favor, si usted nos podría explicar cuál usted ve las cosas similares, los lados similares, los lados totalmente contradictorios entre dos dictaduras. Vale, yo creo que la dictadura soviética, al igual que la dictadura nazi, o que al igual que en menor medida el fascismo en Italia, son totalitarismos. El Estado quiere entrar en todos y cada uno de los apartados de la sociedad. Yo no justifico una dictadura ni de aquí, ni de allá, ni de ningún lado. Nunca. Sobre todo, fijaros, ni siquiera por la concentración del poder. Hay veces que dices, como pasa ahora en China, ¿no? Probablemente a China le vaya mejor como está ahora mismo que si estuviera como estaba Rusia en los años 90. Pero eso no justifica que el que no está de acuerdo, pues que hay una limitación de asociación, de prensa, de reunión y que hay una cierta represión. La realidad es que el otro día estaba viendo, ahora que comentaba José Manuel, lo de los galeones, ¿no? Pues estaba viendo la serie de Movistar de Amenábar, que es un genio haciendo series, y cuenta un poco, ¿no? Y siempre en todas las series españolas sale porque es parte de nuestra historia, ¿no? Y hablan del galeón hundido y entonces cómo era la España de Franco, cómo tenía y cómo el ministro, se supone que es el año 2000 y pico por el Odisei, no por esto que se inventan luego, pero está bien, ¿no? Yo creo que hay otra vez una tendencia a distorsionar, y para no herir sensibilidades en España es cuando iba con mi familia por el sur de Francia, era tardísimo, no llegábamos y ponía Museo de la Resistencia. Jo, y me quedé pensando y dije, yo es que iría, aunque fuera para 20 minutos, pero les llevaba una paliza de 6 o 7 horas de coche que dije, os pongáis como os pongáis, no vamos a ver el Museo de la Resistencia. Y nos fuimos hasta el hotel, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en Francia de repente todos eran resistentes. No es verdad. Y en España todos eran antifranquistas. No es verdad. Hubo muchísima gente que le fue muy bien con la dictadura. España en el año 30 y pico, en el año 20 y pico, era un país agrícola, de campesinos y analfabetos y letrados, con una miseria y con hambre. Y España en el 75, por Franco, o a pesar de Franco, no lo era. A lo mejor si no hubiera habido Franco hubiéramos avanzado más rápido por la Unión Europea igual. Pero la realidad es que eso de la España de Franco era una España gris. No, era una España dura, con una dictadura, con una represión, con una serie de libertades prohibidas que hoy en España damos por sentado que es lo natural. No lo es. Lo natural es la dictadura, no la democracia. La democracia cuesta mucho conseguirla y hay que defenderla cada día. El Estado soviético era totalitario porque entraba en todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana de la gente. Los rusos tienen una tradición muy buena de que se reúnen en la cocina y hablan y comentan, porque durante años era el sitio donde estaban, que las familias se reunían, ponían, decían, había mucho miedo, no se podía hablar fuera. Eso está muy metido en la mentalidad rusa todavía hoy en día, porque era una dictadura que llegaba a todas partes. Y el estalinismo hizo muchísimo daño porque se perseguía que se hicieran listas de delatores que delataban unos a otros, incluso en las mismas familias. Tremendo. Y eso en España hubo, aprovechando el alargamiento de la guerra, unos fusilamientos masivos tremendos y una causa general tremenda. Pero en España, a partir del año 50 y pico, 60 y pico, el Estado prohibía una serie de cosas, pero no bajaba en todas y cada una de las cosas. Y lo que digo siempre, a mí me dieron el último año de formación de espíritu nacional, que como ya se había muerto Franco, el profesor dijo, mira, esta nos la saltamos, ¿vale? Porque las generaciones anteriores a la mía, con todo el nacionalcatolicismo y toda la formación de espíritu nacional, ni un rasguño, cuando se pudo votar de verdad 202 diputados al Partido Socialista, que son de esas cosas que te das cuenta que la sociedad española se movía un poco al margen de la superestructura política y en la Unión Soviética no era así. De hecho, a mí me hubieras preguntado en el año 89, ¿tú crees que la Unión Soviética se va a descomponer? Y digo, nunca, porque el partido está metido hasta abajo porque llega a todas partes. Tengo una amiga china, traductora, que me decía que a ella le quisieron coger como brote verde. No sé exactamente la expresión en chino, si la traducción es más así, brote verde o planta verde o algo así, que es que el Partido Comunista Chino va buscando a los tíos más brillantes, al jefe de la clase, al delegado, al que destaca en ciencias, al que tiene tal, y lo mete dentro del partido.
en lugar de coger y dejarlo fuera. Pues si tú vas absorbiendo a todas las élites, es muy difícil que te salga una contraélite. Bueno, yo creo que en España sí que había contraélites. Sí que había contraélites y sí que había esto, que las grandes familias hacían muchísimo dinero, que había una oligarquía en realidad, que el otro no mandaba, con que a mí no me quitéis del sitio me da un poco exactamente igual, y que había una represión que se vuelve más dura casi al final, porque es cuando la situación de la disociación entre la masa de la sociedad y la superestructura política represiva se hace muy dura. Pero hay años donde la gente, mejor no meneallo, no hablar del tema. Conozco muchos españoles de mi generación que me dicen que en su casa no se hablaba de política, que no se hablaba de la dictadura. Gente de 57, 60, 65, que en casa, de esto no hables. Recuerdo también a alguien, una amiga rusa que yo tenía, que me dijo que ella, cuando empezó a hablar del tema del submarino ruso este que se había hundido, que su padre le dijo, este tema ya, porque hay autocensura muchas veces. Entonces me dices, ¿cuál es la gran diferencia para mí? Que un Estado como el alemán o como el ruso eran totalitarios y querían llegar hasta el fondo, y el Estado español otra vez, pues de aquella manera, ¿vale? De aquella manera. Pues llego, pero no llego. Hago mucho daño a mucha gente, pero no consigo meterme en todos los resquicios de la sociedad, ni de lejos, pero ni de lejos. Muchas gracias, Jesús. Alejandro, cuando quieras. Yéndonos a la actualidad, has planteado el tema de la actuación o interacción entre la Unión Soviética y España, fundamentalmente en la época de la transición, aunque con menciones previas y posteriores. Trasladándonos hasta los años actuales, ¿tú crees que en el marco de la Unión Europea España debería mantener o podría tener algún tipo de relación distinta con Rusia a fecha de hoy o no? Sí, pero a ver, yo es que pienso mucho, una de las cosas que investigando y viendo, a mí los franceses me encantan, ¿vale? Pero como buen español, pues no les soporto. Tengo esa mezcla de admiración-odio hacia los franceses, que culturalmente, es que la gente no es consciente que Francia fue durante muchos años el foco de libertad, pero no la tontería de Perpiñán de 4, que ahora todo el mundo fue a Perpiñán. Debían ser macrocines, coño. La realidad es que Francia recibió a los emigrados de Alemania, de Rusia, de España. Francia durante muchos años era un país que se respiraba de una manera distinta, ¿vale? Y Francia tenía, incluso dentro de la OTAN, porque estaba, pero no estaba, tenía su propia política hacia Rumanía y tenía su propia política hacia la Unión Soviética. Y Francia seguía en el mundo occidental, pero tenían esa idea de no, la grandeur y nosotros de otra manera, y tenemos que llevarlo y tenemos que hacerlo. Solo Alemania, ya con Helmut Schmidt, se atreve a hacer una cierta Ostpolitik de, oye, sigo estando en la OTAN, fijaros Alemania, aunque fuera el Partido Socialdemócrata, que no ponían en duda ni por un minuto ni los misiles, ni la OTAN, ni los americanos, ni nada. Pero oye, vamos a empezar a hablar. Y empieza a haber una cierta Ostpolitik. De hecho, en el régimen de Franco parece como que nos ha reconocido a Alemania Oriental y qué bien y qué tal. No, no. Te ha reconocido porque nosotros les hemos reconocido a ellos, porque Alemania les ha reconocido, porque todo el mundo lo reconoce. Y entramos en la ONU porque entraron un bloque de países del este, que nosotros hemos sido una ficha que nos han cambiado de un lado a otro. Que si España pudiera tener una política, sí, pero es que deberíamos tener una política internacional consensuada, que yo creo que todavía no tenemos. Nos falta esa grandeza de miras de qué es lo que tiene que ser. Yo no digo la Unión Sacré, todos juntos a la guerra, da igual el color político, pero sí que hay una cosa muy buena, que le he oído alguna vez a Carlos Enrile comentar no sé ahora de quién es el autor original, que dice que los países no tienen amigos, tienen intereses. Y los británicos lo han hecho fenomenal toda su vida, porque han tenido claros cuáles son los intereses estratégicos. Y yo creo que los rusos, y Putin lo encarna perfectamente, cada vez que le preguntan dice, Rusia defenderá sus intereses estratégicos y defenderá las cosas que son buenas para Rusia. Yo salgo y hago una encuesta de cuáles son las cosas buenas para España y me sale de todo. Me sale de todo. Cuando yo sigo viendo todavía que en las casetas de mi pueblo, ahora no porque hay COVID, pero antes de que lo quitaran, sigue apareciendo una pancarta de Che Guevara que fusilaba a homosexuales y que hacía guerra de guerrillas liberatorias o lo que fuera, pero que era tremendo, pues no lo entiendo, no lo puedo entender. Es como si yo saliera ahora con el aguilucho de Franco y lo pusiera. Me parece indecente. Son cosas de esas que dices, España no es capaz de ponerse de acuerdo en política interior, pero no tenemos claro los grandes ejes. Y fijaros lo que dije antes, tanto Franco como luego posteriormente cuando hubo esto de Suárez, está claro que Cuba es un elemento estratégico. Lo era a nivel sentimental y lo sigue siendo. Pero yo creo que nosotros teníamos que tener claro
dónde estamos y qué queremos. Que el vicepresidente del gobierno insulte al gobierno de Marruecos diciendo que el Polisario y el referéndum y que no sé cuántos, y es que ni siquiera estoy lejos de la idea de si es bueno o malo o lo que sea. Creo que es tremendamente discutible, que es un avispero. Pero lo que entiendo es que el vicepresidente del gobierno no puede salir y decir algo contrario a la política del gobierno, porque lo que tienes es a tu vecino número uno, que está importantísimo, de comercio, de inversiones, de cercanía, de seguridad militar, no se pueden hacer determinados comentarios. Y no lo digo por el señor Iglesias ni lo digo por otro. Digo porque en España todavía somos incapaces de entender cómo funcionan estas cosas. Y me gustaría, y aquí le pego a todos, que los políticos de los grandes partidos se sentaran, hablaran y que tuviéramos claro qué es lo que hace. Y que hay temas que no se deberían utilizar para desgastar a la oposición o al gobierno, como de hecho se está haciendo muchas veces, ¿no? Y no me quiero meter más en eso, pero Alejandro, creo que sí que tendríamos que tener, y si tuviéramos una política exterior inteligente, podíamos jugar ese papel y decir, oye, que España le cae bien a todo el mundo. Y como le cae bien a todo el mundo, porque ahora si preguntas, en Japón es que nos adoran. Es que en Rusia la imagen de España es muy buena. Podíamos jugar ese papel. Pero oye, primero vamos a solucionar lo de lo inmediato que tenemos y luego nos vamos a poner con el otro, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Ahora pide la palabra Antonio. Cuando quieras, Antonio, activa tu micrófono, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, me ha parecido que Alejandro, Jesús, te hacía una pregunta, pero creo que no la has contestado, ¿eh? O sea, has dicho que primero tiene que ponerse de acuerdo en los políticos, la derecha, la izquierda, etcétera, etcétera, que sería bueno, sin duda alguna, que tuviéramos un criterio, pero me ha parecido, o sea, abogas porque sé que haya un criterio propio de país, pero no te has mojado, me ha parecido, Jesús. Sí, perdóname, Antonio, pues no me he explicado bien. Si lo hubiera, he dicho que la imagen de España en Rusia es muy buena, que los españoles caemos bien y que precisamente por eso podíamos jugar un papel no tan antagonista como Alemania o como Reino Unido o como Estados Unidos, que España sí que puede jugar ese papel de me llevo bien con los sudamericanos y con los árabes y con los rusos, y que yo creo que España podría tener una política exterior muy potente. La marca España ha sacado estudios de la imagen de España en el extranjero, más o menos buenos, pero tiene mucha metodología detrás. Yo colaboré cuando lo llevaba José María Cubillo, estuvo muy metido en el tema de la imagen país y estuvo con el Instituto Elcano y participamos en varios grupos de trabajo y la imagen es buena. Nosotros podíamos potenciar esa imagen positiva para tener una política internacional no muy independiente, pero sí muy proactiva y movernos. Pero creo que si no estamos de acuerdo ni siquiera de cuál es nuestro papel con Estados Unidos o con Marruecos, tenemos un problema para empezar a hacer ahora qué política tenemos que hacer con China o con Rusia. En China no creo que tocáramos mucha bola, o en la India, pero creo que en Rusia, en la Federación Rusa, sí que podríamos jugar un papel porque tenemos muy buena imagen país y podríamos aprovecharla perfectamente. Si me permites, preciso más la cuestión que quería plantear. A raíz del tema de Irak, de las famosas armas de destrucción masiva que ya supimos exactamente qué consistía, hubo un movimiento por parte de Francia, recuerdo que estaba, me parece que era Villepin, no sé si era el primer ministro o sí, era el jefe de Estado, era Giscard, Chirac, creo que era, y Villepin creo que era el ministro de Exteriores, y también Alemania pusieron cara, le dijeron... no secundaron a los Estados Unidos, incluso le dijeron que estaban equivocados y no secundaron, no hubo una política de seguimiento. Que yo recuerde, desde entonces la política europea ha ido siempre alineada a los intereses de Estados Unidos. O sea, desde entonces. Decías antes que Rusia tiene el síndrome, tiene el complejo de ser víctima, que hay una especie de conspiranoia, que tienen, hay una sensación de que van a por ellos, que los quieren eliminar, que quieren, bueno, eso ya viene de mucho antes, es un país tan extenso, tan grande, que hay intereses confesados o no confesados desde hace ya más de 100 años que quieren dividir a Rusia, de siempre, porque es tan grande y la población ha sido tan exigua y es tan rica que siempre ha habido interés en dividirla, siempre. Pero ya dijo Napoleón que la única manera de ganar a los rusos era creando el enemigo interior, que hubiera una implosión interior porque por fuera no había ejército extranjero que fuera capaz de tomar Rusia. A raíz del resultado de la Segunda Guerra Mundial, que murieron
entre 20 y 27 millones de rusos, tenemos que entender todos que eso, que no hay ruso no hay familia en Rusia en este momento que no haya tenido al menos uno, si no muchos, muertos en esa guerra, porque solamente hay que ver la ratio que hay de gente respecto a los muertos que hubo en el año 45, ¿no? O sea, que está claro, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es comprensible que tengan todavía la cosa de que, joder, de que la historia primero fue Alemania, pero que luego, a raíz de la creación de la OTAN, y viendo además que eso no podemos perderlo de vista, como a raíz de los supuestos acuerdos que hacen cuando se desmonta, cuando se implosiona la Unión Soviética, viendo el acuerdo supuesto, los rusos dicen que fue un acuerdo, los americanos dicen que no hay ningún papel que lo acredite, pero que la OTAN no iba a ampliar su frontera en el este. Los rusos dicen que lo que tienen que hacer es respetar ese compromiso y no adelantar, digamos, la OTAN hasta las fronteras con Rusia, ¿no? Y bueno, pues sencillamente se ha estado viendo lo que ocurrió con Yeltsin, con el borracho de Yeltsin, que el país estuvo pues, a punto digamos, de desaparecer, bueno, pues en la anarquía más absoluta, como bien has indicado. Pues desde entonces lo que estamos viendo, solamente hay que ver el mapa. Vamos, a mí particularmente la geopolítica me encanta. Solamente hay que ver las bases que tiene la OTAN, cómo han ido acercándose de manera impresionante, masiva, a toda la frontera occidental de Rusia, incluso en el Asia Central. Y entonces ver que, bueno, con la mejor intención y que todo lo que tú quieras, pero está claro que hay desplazamiento de la OTAN. La OTAN es un tratado que tiene un componente militar, fundamentalmente, no es civil, evidentemente, ¿no? Y luego, además, aparece un hecho, creo que es crucial, que es el famoso Euromaidán. Y para entender el Euromaidán, allí en Kiev, en la Rus de Kiev, que parece ser que fue el corazón donde se creó el Imperio Ruso, o sea, Ucrania para los rusos es algo muy, muy, muy relevante. Entonces, ver lo que ocurrió en el Euromaidán y ver de qué manera se descompone ese país, que por otra parte tenemos que acordarnos que Ucrania en el siglo XX, no sé si fue independiente, fue Estado independiente, no sé si fueron 5 o 6 años, creo que fue cuando en el interregno, cuando sale en la guerra civil rusa del año 20 y tantos, fue un periodo muy corto en que Ucrania fue independiente. Desde entonces nunca ha sido un país independiente. Y Ucrania está dividida en la mitad occidental, es de cultura e historia occidental, y toda la parte oriental ha estado siempre vinculada a Rusia, y de hecho se ha hablado ruso y hay familias comunes. Y ahora, y yendo un poco a lo concreto, y perdonad que me extienda tanto, por los intereses que tenemos nosotros como españoles, yo creo que lo que tiene que hacer España, lo que tiene que hacer Europa, es no alinearse miméticamente con la OTAN, entender que para Rusia, Moscú, que está a 6 minutos de un pepinazo que pueda tener Polonia o que pueda tener Rumanía o que pueda tener cualquier país de la OTAN, está muy cerquita, que lo que a Europa y a España, como no, le interesa es que independientemente de cómo sean de malos o buenos los rusos, independientemente de lo autócrata que pueda ser Putin, no nos interesa bajo ningún concepto que lleve la tensión esta que hay ahora, que vaya a más, y que esto que dice Putin, que es algo tan elemental como se le reconozca una banda de seguridad y que haya un compromiso de no extender la OTAN más allá de donde está ahora, creo que por los intereses, repito, de los españoles, merecería la pena que se llegara a un acuerdo. Y perdonar por la extensión. Sí. Sí, gracias, Antonio, por tu comentario. Hago solo un comentario sin entrar en polémica. Antes de la Guerra Mundial, los franceses y los ingleses intentaron que Polonia hiciera un acuerdo francés, soviético, inglés, que fueran 4, para que los alemanes no le pudieran atacar, que hubiera un sistema de garantías propias. Dicen que los polacos contestaron que los alemanes nos pueden conquistar y nos pueden matar, pero los rusos nos matarían el alma.
es una frase muy dura, pero el sentimiento antirruso que existe en Hungría, en Chequia, en Eslovaquia, en Polonia, y no digo los estados bálticos, es tremendo, tremendo. Y son democracias imperfectas, no hay más que ver el gobierno polaco o el gobierno húngaro, democracias muy jóvenes, muy imperfectas, tirando con tics autoritarios muy fuertes, pero dentro de la Unión Europea, dentro de la libertad de prensa, la libertad de reunión, el intercambio político, las elecciones libres, bastante libres, me atrevo a decir. Y tienes al lado a un señor que lleva 23 años en el poder, que sigue haciendo, que se quedó con parte de Crimea, que fomenta la guerrilla en la parte rusófona de Ucrania, que acaba de entrar en Kazajistán, que tiene tropas en Armenia defendiendo la frontera con Turquía, que ha mandado aviones a Siria con una política expansiva. Y entonces, si yo fuera polaco, o yo fuera letón, o fuera lituano, o fuera checo, estaría encantado no solo de estar en la Unión Europea, sino de ser parte de la OTAN. Y entonces, yo lo que veo es que los países tienen intereses y tienen razón. Nosotros no tenemos por qué seguir siempre a Estados Unidos porque Estados Unidos hace lo que le da la gana. Es verdad, pero estamos más cerca del sistema político de Estados Unidos que al sistema ruso. Es que os invitaría a que vierais la lista de los opositores dentro del régimen ruso. Y el régimen ruso, que formalmente es una democracia, no lo es como no lo es Turquía. Y la realidad es que existe paranoia de que nos van a atacar mañana. Y eso puede incluso que fuera verdad. Pero lo que pasa es que los gobiernos autoritarios utilizan al enemigo exterior. Y eso es lo que sí que digo. Y entonces, que la OTAN a lo mejor se equivocó porque no tenía que haber metido a los bálticos y tal y cual, o no tenía que poner misiles, o no tenía que hacer, a lo mejor sí. Pero la realidad es que la OTAN está formado por estados democráticos que tienen elecciones libres y tienen prensa libre. Y Rusia no. Y era tan fácil como decir, Rusia se adhiere a la OTAN mañana. Se acabó el cuento. Pero Rusia jamás en la vida va a hacer eso, ni meterse dentro de la Unión Europea. Hay una especificidad en el alma rusa, explotada por los distintos gobiernos desde el siglo XIX, que evita que, siendo parte de la comunidad intelectual de Occidente, se acaben integrando y acaben teniendo. Y al gobierno le viene de perlas que exista eso. Y los errores de los demás, que son malos, y estoy bastante de acuerdo contigo, no justifican la paranoia y sobre todo la utilización política que hace el gobierno para decir que entonces tú eres enemigo del país y otra vez, los medios rusos que están cerrando uno tras otro, las televisiones, uno de los grandes oligarcas rusos que tenía la cadena más potente, que discutió con Putin porque en los años 90 creyeron que mandaban ellos, y cuando llegó en los años 2000 el otro dijo, no señor, aquí manda el jefe del Estado y tengo toda la fuerza del Estado detrás de mí. Por eso acepto cuando dices, y simpatizo bastante, que a veces tenemos una política muy de seguidismo, que a veces pasan cosas que no deberían pasar, que los Estados Unidos tienen sus propios intereses que no siempre son honrados y que puede ser, yo lo comparo con la Roma imperial, que de Roma para adentro, entre los aristócratas, los patricios y parte del pueblo, había una cierta democracia, imperfecta, pero había una oligarquía con pinceladas democráticas, pero fuera era un país brutal imperialista de me llevo por delante al que me lleva porque mis intereses son más importantes. Pero eso no quita, vuelvo a repetir, que los rusos tenían las manos manchadas de sangre de Katyn en el tribunal de Nuremberg, seguro que sí. Pero que los tíos que estaban allí tenían que ir a la horca, tenían que ir a la horca. Y ese es el punto, que en Rusia hay, fomentado por el gobierno, una política permanente. Y he empezado diciendo lo de los 20 millones, 27 millones, que afecta. Pero es que siguen pasando los años. Es que desde el año 44, que echan a los alemanes de allí, estamos hablando de 73 años. Estamos hablando que un ruso de mi generación, su abuelo peleó en la guerra, su padre era un niño, pero es que los de mis hijas ni les toca. Pero en los colegios, en la prensa, en la tele, todos los días, el día del defensor de la patria, el día del desfile, el día no sé cuántos, está metido a machamartillo, porque en tanto en cuanto haya un enemigo exterior y nos puedan atacar y ponga cosas así, justifico que haya un poder fuerte centralizado y que de repente pues mande mis soldados a Crimea, ¿no? Y otra vez, la manera de no conseguir una guerra efectivamente es no seguir a Estados Unidos en todo, pero cuidado con decir que las dos partes son iguales, porque en este caso concreto uno es una dictadura contra su propio pueblo, con falta de libertades y con una concentración del poder tremenda. Le digo a mis alumnos que Putin hizo una cosa, cuando le eligen en el año 2000, le pueden reelegir en el 2004 y le reeligen, y en 2008 puede hacer
como un dictador sudamericano, como un presidente sudamericano, decir, cambio la Constitución, porque no le permitían. Pero, hombre, Rusia es un país serio. No cambió la Constitución. ¿Sabes lo que hizo? Llamó a Medvedev, que era el primer ministro, y dijo, oye, ¿tú te quieres presentar al presidente? Fenomenal. Se presentó y dijo, oye, ¿te queda libre algún puesto? Sí, el mío. ¿Se te ocurre a alguien? Y dice, anda, ¿por qué no lo coges tú? 4 años de primer ministro. Y cuando llega 2012, por cierto, y lo cambias, y ahora en vez de 4 años dices que van a ser 6, no lo cambio yo. Y cuando llega 2012, que se puede presentar Medvedev, dice, ¿te quieres presentar, Medvedev? Y dice, sí. ¿Seguro? No, no, no. Y hace un acto de partido, lo presenta y dice, todos queremos que vuelva Vladimir Vladimirovich. Y se presenta en 2012, ahora por 6 años, hasta el 18. Y ahora le han elegido otra vez hasta el 24. Y con posibilidad de cambio de constitución de que sea hasta el año 30 y tantos, ¿no? Es que eso, por muy malo que es Estados Unidos permite un Obama y un Trump y un Biden. Sigue habiendo una oligarquía en Estados Unidos que manda, pero no es lo mismo Obama que Trump. No lo es. Y en cambio en el otro sitio tienes al mismo tipo atado al machito. Y esa es la parte que digo. Rusia hoy no es un estado totalitario. Sería un estado autoritario, ¿vale? Menos dictadura que la de Franco, pero mira los últimos opositores. ¿Qué les ha pasado a todos y cada uno de ellos, ¿no? Y entonces, pues te acepto una parte de lo que dices, pero otra permíteme que polemice con esto que tenemos sin convertirlo en un diálogo entre dos, pero te digo como ponente, pues mi opinión sobre esto. Bueno, yo lo que pretendía era que hubiera intercambio de opiniones y de alguna manera provocar puntos de vista distintos. Está claro que yo estoy encantado de vivir en España. Te hablaba desde el punto de vista de intereses como español, de España y de Europa. Y si miras el mapa, estamos en el continente común, el continente euroasiático. Europa está pegadita a Rusia. Bueno, de hecho, Rusia, como sabes, forma parte de Europa, una parte, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa. A mí, que sea Putin más malo o más bueno, la verdad es que me importa poco. Estamos perdiendo como españoles muchas oportunidades económicas y de todo tipo por haber perdido el mercado, desde el punto de vista agrícola, conozco un poco el tema, y el mercado ruso era un mercado especialmente bueno para la economía, concretamente para la industria agroindustrial española, ¿no? Bueno, todo eso por el alineamiento. En cambio tenemos cazas vigilando todo el Báltico, ¿no? Bueno, pues ojalá que a alguien se le ocurra que no es bueno el enfrentamiento. Adivino lo que me vas a decir. Sí, perdona. Ya está, ya acabo ya. Te nos echa la hora encima. Sí, no, yo por mi parte quería manifestar eso y por supuesto no polemizar y en todo caso agradecer todo la documentación y la información que nos has pasado. Muy agradecido. Olga tenía la mano, me parece, levantada. Olga tenía la mano levantada, sí. Le he dicho que ya he hablado muchas veces. Que íbamos ya muy pillados de tiempo y yo creo que si está por ahí, ya ha desistido. No, está ahí. Sí, no, está ahí. Olga. Está ahí. Queremos saber qué dice. Pero si vamos fuera del tiempo, no, yo solamente lo que quería hacer un comentario y nada más, o sea, como para cerrar el tema y contestando a la pregunta precisamente a Alejandro y sobre todo a esa discusión que se ha surgido. Yo, si me permiten, solamente 2 minutos. Yo no quiero entrar en la política interior de Rusia porque es complicado, como Jesús nos ha demostrado, pero hablando de la política exterior como España, tanto de Rusia, yo diría que España es la parte de la OTAN, España es la parte de la Unión Europea. Entonces España está obligada a seguir las reglas y la política de esas dos organizaciones. Y entonces, lamentablemente, España no puede ser independiente en este caso y o sea, desarrollar su propia política hacia Rusia, ¿no? Pero hablando de todos, o sea, de nuestras relaciones duales, España y Rusia tenían buena tendencia hasta la Crimea, porque España siempre estaba interesada en Rusia. Tiene buena imagen. Los rusos están encantados de venir a España e invertir mucho dinero. Durante la crisis de burbuja, muchos rusos han invertido mucho dinero en España. España estaba encantada de Rusia como un mercado para vender todos sus productos. Y después de la situación en Crimea, las ventas se han bajado demasiado, y eso ha afectado muchos, las relaciones comerciales entre dos países. Entonces, nunca resulta que no hemos ganado, hemos perdido durante esa crisis, pero en realidad lo que ocurre es que España está sufriendo porque no puede usar Rusia como un mercado ventajoso en su parte y Rusia tampoco puede
o sea, esas dos organizaciones, digamos, la Unión Europea y OTAN, limitan el desarrollo de las relaciones buenas entre España y Rusia. Y además os digo también que a pesar de eso, las relaciones siguen desarrollando, porque hace poco ambos gobiernos decidieron a homologar los títulos científicos en dos países, por ejemplo, el carnet de conducir, las cosas que facilitan el diálogo entre los países y las relaciones entre los países. Y además tenemos muchos acuerdos firmados que, digamos, sobre nuestro diálogo estratégico entre dos países. Entonces yo pienso que tenemos buena dinámica entre nuestros países, pero, o sea, hay esos dos perros, o sea, dos instituciones que lamentablemente, y la política que simplemente nos un poco restringe el diálogo entre dos países. Muchas gracias. Gracias, Olga. A usted. Muchas gracias, Olga. Muy bien, pues aparentemente, aparte de que hemos llegado al final del tiempo, no hay más personas dispuestas a intervenir, así que simplemente nos queda agradecerte intensamente, Jesús, todo lo que nos has transmitido y esperamos verte pronto por aquí de nuevo. Muchas gracias. Yo el último consejo que os daría a todos es no seáis los indios ciegos. Intentar preguntar a gente para ver cómo es el resto de la realidad, que muchas veces nos cuesta mucho. Hay que hacer un esfuerzo para estar y tener amigos de gente que no piense como tú, que te enseñe tus lados ciegos, que te ayude a ver la realidad de otra manera. Hay que aprender a ser tolerante. Yo conozco gente que es muy tolerante en general, pero luego se vuelve intolerante con determinada gente y pues no. Es muy difícil ser tolerante con los intolerantes. Una cosa es que lo denuncies y otra es que lo seas, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por leer, por documentarse, por viajar, por tener gente muy distinta, comer con unos, salir con otros, tener información. Y aún así, ni siquiera vamos a ver una visión real de la realidad, por lo que os decía, ¿no? Estamos condicionados por nuestra historia, por nuestro entorno, por nuestros padres, por las decisiones que hemos tomado, por nuestra pareja, por nuestros hijos, por el trabajo que hacemos. Todo eso nos influye muchísimo, ¿no? Y os invitaría a que parte de las cosas que he dicho que estarán equivocadas, que os sirva por lo menos para ver una visión desde otro punto distinto y que trabajéis mucho por la tolerancia, porque yo es que me asusto mucho cada vez que pones las noticias, que no me gusta ponerlas, que si mandan soldados aquí, que digo, es que no han aprendido. Os decía que estaba leyendo Los cañones de agosto y es que hay cosas que las veo que Alemania se sentía rodeada por todo el mundo y pensaba que le ponían bases alrededor y entonces se genera una espiral. Es que la guerra no empieza en 1914, es que desde 1906 tenían planes de ataque los alemanes, los ingleses y los franceses, que no nos damos cuenta que la paz es muy frágil, que la democracia es muy frágil y que hay que trabajar entre todos, sobre todo con respeto y con tolerancia, ¿no? Y ese sería mi mensaje de cierre de la charla de hoy, agradeciendo que me hayáis invitado a la misma. A ti. Es un excelente mensaje, desde luego. Sí. Tenemos que usar el espejo mucho más a menudo. Bueno, muchas gracias a todos. Alejandro. Nada, un abrazo y gracias, Jesús. Adiós, Jesús. Hasta luego, camarada. До свидания. Спасибо большое. Спасибо, Olga. Спасибо, Jesús. Bueno, a darnos a la bebida ahora, al vodka y otras bebidas. Venga. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Adiós. Otra vez.